Lo mismo. A ver, comenten ahí si ahora sí tenemos audio, a ver. Amigo, no tiene audio, dice Sayago. ¿Tampoco? Ajá. Bueno. No, fíjate que se escucha todo en silencio. En realidad, si vos escuchás nuestro retorno. Hola. Audio, hola. no tiene audio. Bueno. Bueno, todo Hagan lo que mímica. dijimos hasta ¿Vos te sabés el lenguaje de señas? No. Ah, la Romy, ¿cómo no vas a saber qué es el lenguaje de señas? ¿Cómo era? Las letras. Corazón. Yuya las enseñaba, ¿no se acuerdan? ¿Alguien que nos confirme si sale? Sí que, hacker. Por favor. Ahora sí, dice, ahora sí. Bueno, amigo querido. Bueno, un poquito la presentación era esa, decirle al hacker que por favor poneme música más arriba, hacker. Necesitamos arrancar esta semana con todo. No podemos estar con esa música chill que tenés vos. ¿Qué música había puesto? Escucha. Shh. Increíble, es la música, no sé, como algo coreano, mezcla con, no sé, finlandés, algo raro. Habíamos arrancado bien, al principio que estaba bien. Bueno. ¿Ahora qué pasó? Bueno, no, sonidista, hay que contratar un sonidista, Romy, hay que contratar un sonidista, no hay otra. Ahí está diciendo. Sí, ahí está. Vamos Listo, todavía. Fede, saludos para Fede. Che, bueno, martes, después de un feriado, fin de semana largo, viernes, sábado, domingo, 19 lunes. del 11. Tremendo. ¿Cuántos fines de semana faltan? Sí, no, ya perdí la cuenta. Habría que meterse en el calendario. Ahora lo vamos a chequear, Rob, lo chequeamos en vivo. Para mí que sí. Domingo 5 debe faltar para Navidad. De 5 o 6, sí. De ahí debe estar ahí, Romy. Ya me agarra. ¿Cómo estuvo todo el fin de semana? Contame algo, Ari, vos. ¿Cómo estuviste? Viernes, ¿qué hiciste? Sábado. Viernes fuimos al cumple de mi suegra que te crucé ahí en... ¿Eso fue el viernes o fue el sábado? Fue el viernes ese, tenés razón. Sí. En Club Social. Club Social Pizzas ahí en Quilmes. Lo crucé a Bru, estaba con Diego, con los nenes, estaba Lore. Claro, estaba la capitulona. Sí, y estuvimos ahí un rato compartiendo, bueno, un poco ahí iba entre mesa y mesa. Entre mesa y mesa. Y varias, la mesa de su suegra y en la mesa de nuestra mesa. Sí, y el sábado jugué el torneo ahí americano en Módena, que perdí en cuartos. Bien, bueno, por lo menos. Sí, algo salvo. Pecheaste, pero no tanto. Sí, y el domingo y lunes nada, muy tranqui en casa, descansando. Relax. Total. Sí. Muy bien. Excelente. Rominita, ¿vos? Muy bien, no, también muy tranquilo el fin de semana, muy tranquilo. El domingo fue un día, ¿vieron que el domingo llovió? Como que fue un día así como muy para tranquilizar. Pero a la noche dejé a los chicos con mi suegro y nos fuimos a pasear por Buenos Aires, recorrimos San Telmo. La verdad que está hermoso Buenos Aires. Fuimos a escuchar ahí música en vivo. Me encanta. Sí, la verdad que está espectacular. El sábado algo hice, ya ni me acuerdo, perdón. No, es que tuve cumpleaños tras cumpleaños. Qué manera de morfar, ¿no? Fueron ay, Dios, aduquen el estómago. El lunes me tocó cumpleaños de una compañera de mi hija que fue en un salón y fue como todo muy infantil y me quedé medio aturdida. ¿Vieron esos cumpleaños de saloncito? Yo no sé si estoy para bancar eso, No, yo no me iba a quedar. Y mamá, quédate, por favor. Y bueno, el domingo a la tarde, que estaba hermoso para tomar sol, divino, toda la tarde encerrada en un salón. Che, el tema ese que tiraste me pareció una bomba, porque los cumpleañitos de los pibitos, yo no sé si es porque ya mi hijo tiene 16, pero como que... Gracias a Dios yo la vos imagínate, todos corriendo, chocándose, que llorando, el otro le pega acá... No, es como que un estrés extremo. No, total. Aparte, son esos salones, viste, cerrados que te ponen la música fuerte y los nenes no les gusta. Entonces se ponen peor. Claro, gritan más fuerte. Entonces terminás como diciendo, ¿qué hago acá? Sáquenme todo. Claro. Así vos, Ari, estás justo en esa época. Sí. Joaquina tiene 4, ahora se viene el cumple de 5. Yo creo que la clave igual es las chicas, viste, que se encargan ahí del cumple. Eso es la clave. Que estén ahí animándolos constantemente. No dejen de animar, ¡Ey! Toca agarrar medio que a los palazos. Sí. A los rebencazos. No dejen de animar, tío. Que no haya ni un chico aburrido. El de Joaquín siempre lo festejamos ahí en Aralaca, se llama. Está sobre... Ay, no me acuerdo la calle. Bueno, en el centro de Quilmes. Sí. Y la verdad las animadoras son recopadas. Es clave. Hay como una silla. Que tengan tus esclavos propios es muy bueno. Que tengan esclavos para los niños. No, en general los salones, viste, tienen animación, qué sé yo. Pero sí, para el adulto es medio un embole. Sí, más. Aparte bueno, vas ahí, te sentás, morfá, chisito, palito, te haces los muñequitos con los palitos, viste, ya no sabes qué mierda hacer. Pero los pibitos la pasan bien, no tenés que hacer. Sí, eso sí. Es así. Eso sí. Ahí están los juegos. Gasta plata, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Por 2 horas. Pero sí, estoy en esa etapa ahí de quilombo. Claro. Tongi, ¿vos cómo fue tu fin de?
Bastante tranquilo, pero a la vez... ¿Mucho laburo? Más que laburo, bueno, estoy en una semana donde doy finales en mis últimas 2 Upa. materias, así que me la pasé encerrado. ¿Son las últimas 2 materias reales? Las últimas materias. Las últimas 2. Sí, Y ya- se termina todo. Ya aprobando estas 2 materias, ya acumulo los créditos que le llama, digamos, la universidad. Y Sí. ya con eso lo presento y se me titula como profesional y licenciado. Así que... Esa. Espectacular. así que bueno, me la pasé encerrado, la computadora. ¿Y qué es lo que tenés que qué son 2 finales? ¿Para qué materia son? A ver, contame un poco. ¿Qué materia es? Bueno, uno se llama... ya me olvidé. Te maté, boludo. Acaba de Pará, uno, rendir pero- el sí. pie. Tema 1. No, va a rendir. Maté. Es que tengo la cabeza... Esa es buena. Tema 1, tema 2, te maté. Esa te la tiraba algún profe. Es que tengo la cabeza quemada de tanta Bueno, actividad, concentrate tanto- acá, relajá. Escuchá la música que te pone el hacker y te vas a relajar, boludo. No, Dale. pero una es programación, que Sí. la verdad es que es una materia que no me gusta. No es lo mío lo que es programación. escuchá. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que la siga de tus hijos y la siga de tus Por hijas. favor. Ay, Dios santo. Gracias, hacker. Así que bueno, Programación, full compu ahí Sí. tecleando para qué. Pero programación que en base a qué, a la es animación, ¿a qué es un mierda? programa que bueno, es un lenguaje código, se llama Processing. Sí. Supuestamente, digo supuestamente porque yo no lo conocía, pero lo usan muchos artistas audiovisuales para generar imágenes. Ah, bueno, espectacular. A vos te va a servir para lo que haces y ya estás laburando de eso al final En y al realidad cabo. no es lo que yo quiero especializarme en eso. Pero Claro, ¿vos en qué te querés especializar? a mí me gusta la producción, el fierro, la cámara. Ah. Estar ahí detrás ¿A vos de te gustaría ser director de cine en algún momento? Sería un sueño. ¿Sería tu sueño? Un sueño cumplido. Al menos una película tenerla filmada. Yo me ofrezco como actor. Tengo- Yes, Tiembla, Ari. cabré. Ojo. El James Cameron de Brasil. Hoy me la rompe, Tonga. Yo actúo en tu película. Ya te digo que ya una extra de lo que vos quieras. Hago de lo que vos quieras. Tengo escrito un guión en formato película y después tengo uno que está como en desarrollo, pero está a la base y es más, se puede adaptar a película, también se puede adaptar a una serie. Bien. ¿Tenés un guión escrito por vos, por tu propia mano? Sí. De terror. ¿Se puede saber de qué se trata? Uno, a ver si me la afanan la idea. No la tires, no la tires. No, tirá si es terror romántico. Ari, ¿qué estás Bueno, haciendo uno con el es- celular? Dejá, boludo. No, es que Filmalo, ponchalo, Ariel, por favor. Es que me está explotando. Mirá, Lo por que favor, pasa es que ahora es quédate acá, famoso. te necesitamos acá. Estoy. Pasa que, bueno, me está hablando justo un amigo que quiere ahí para que le mande. Bueno. Para que mande un audio. Bien. Que mande un Anda, audio una. al 11 Al 3. gran Juli. Bueno, entonces ya te queda poco, Tonguita. ¿Y la otra programación y la otra cuál es? ¿No te acordás? Va a ser difícil que la pruebes si no te acordás el nombre. Producción para múltiples escenarios se llama. Producción Ay, qué para lindo. múltiples escenarios. De hecho, Qué lindo las temáticas, Romy, ¿no? Me encanta. Es como una carrera interesante, ¿entendés? Es cine, producción audiovisual. Yo me quiero anotar en algo de eso, ¿eh? Algo voy a hacer, relacionado a esto, comunicación, no sé, algo relacionado a todo este choreo que estamos gusta, inventando. me gusta. Es lo que vamos a hacer, ¿eh? Ojo. Hablando del tema, justo este chico me estaba comentando, el locutor Juli. Sí. Me estaba diciendo que Romy anda muy bien, que es muy buena haciendo radio. Ah, ¿me Vox. escuchó? Sí. Sí, Ay, sí. qué lindo. Yo se lo dije, creo que desde que la conozco, te lo he Sí, sí. dicho. En Radio Bots, ¿me escuchaste también? ¿Cómo es En el dial? 102.9. 102.9 Radio Box, De Diosa Quilmes para Almica el con mundo. O sea, hablando técnicamente, los Sí. cracks de acá de Date Cuenta es Romy y Nacho la rompen. Sí, mal. En términos, hablando de Gracias. cómo la Sí, moda. Gracias por lo que me toca, Gracias por lo que toca. loco. Me estoy rompiendo el orto acá hace como, boludo, 2 meses hablando con todo el mundo, coordinando todo, y este me dice que el que la rompe es Romina y Ignacio. No, Y boludo, Nacho chau, que cerra está- todo. Chau. Y Nacho que está allá en No, yo- México. Ahora están en Playa del Carmen rascándose la bola. México. Yo creo que Bruno y Romy son muy buenos a la hora de la locución. Y lo que tiene Nacho que te tira tema, que te habla de cualquier cosa y eso está muy bueno. Te saca de la galera Sí, la sí, cita sí, textual, ¿viste? sí, Porque muy dijo bueno. ta 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 Sí, ta ta tal rum. cual. Sí, es muy Bruno, bueno. vos sos un hacker, un crack. Sos el hacker 2. Vos sos un crack como showman. la verdad. Gracias, loco. El show. Vamos, el showman. No sé si showman, Claro, pero pues te saca de la galera. Sí, sí, no, vamos haciendo malabares. Vamos haciendo malabares. Hay un curso lindo de producción que sí. yo me anoté que es para streaming y televisión especial. Que después te lo voy a pasar, porque lo que tiene de lindo es que es gratis, a menos que quieras el certificado, que ahí lo pagás si querés el Claro. certificado. Pero si para aprender,
no. Eso Entonces, suma. eso suma. Sí. Todo suma. Bueno. Sí, la me verdad metería que en algo privado, iría a alguna institución privada, algo donde tenga que ir presencial porque Claro. me gusta más y me interesa más. Aparte yo absorbo viendo y escuchando, ¿me entendés? Disculpa. Ari. No, te estaba escuchando Que, atentamente. bueno, Tongi, entonces te falta poco para recibirte, amigo. ¿Estás emocionado? Tanto esfuerzo, todo esto que estás logrando, ahora con laburo, la Y familia sí, bien, todo excelente. Tengo muchos sentimientos encontrados porque una de las causas que yo empecé a estudiar fue gracias a mi mamá, que ya no está Sí. en este plano. Le Así mandamos un que beso a tu vieja. Es como que me hubiese encantado que justo terminara estando Claro. en vida, pero bueno, no se dio así. Pero seguramente, viste, en algún lado Exacto. algo va a recibir. Sí, y va. seguramente vos también vas a recibir Sí, en tu yo corazón, sé que amigo. Iba a decir eso, Tonga. En algún lado. Así que Olvídate. y bueno, el apoyo incondicional de mi familia, de mi esposa, que ella sabe bien. A veces me pongo muy de mal humor cuando estoy muy concentrado y los ruidos y las distracciones de la casa es difícil estudiar. No me lo puedo imaginar a Gastón muy de mal humor. Así Aunque no como parezca, todo aunque- enojado, ¿viste? Como... Tengo mis picos, pero no. Me considero que no soy una mala persona en ese estado. Soy de bajar enseguida. Pero nada, bueno, eso como que siempre fue un desafío también, el día a día, estudiar. Fueron 6 años muy intensos. Y, 6 años, tremendo. sí. En mi trabajo anterior hasta he llevado fotocopias de la facultad, haciendo repartos de mercadería, parar en algún lado para estudiar. Ibas leyendo, claro. Exactamente. Entonces como que fue mucho esfuerzo. En el Excelente, amigo. Qué lindo cuando te esforzás por algo y lo vas logrando. Es excelente. Qué linda No, sensación, medio. ¿eh? Sí. Y al principio Del pensás que objetivo nunca alcanzado. podés. Lo interesante de todo esto es que esto se lo digo a todo el mundo, ¿no? Para cuando uno tiene proyectos personales, uno siempre se pone como una barrera. No, yo no puedo esto, no puedo aquello. Y en realidad es ir y hacer. No queda Claro. otra. Cuando lo declarás, lo haces y vas por eso, no hay quien te pare. Ser, hacer, tener. La barrera sos vos. Exactamente. Frase. Uno mismo. Sonecito de azúcar. Y enfrentar los miedos que están Exactamente. siempre presentes. Claro, tal El cual. miedo te paraliza, ¿eh? Ya lo hablamos, El creo, miedo te esto. paraliza. A mí, ¿sabes qué me pasa, Romy? Que ya a veces estamos hablando, así algún tema cuando estamos acá haciendo la radio y como que siento que ya temas que ya tocamos, ¿entendés? Como que Sí, pero esto ya claro. lo hablábamos, ¿entendés? Como Sí, que sí. recurrente Pero los está temas bueno. que ya no hablamos. Está bueno Sí, que sí, está sí. Está bueno Y hay remarcarlo. temas que, claro, que más vale decirlo y decirlo, porque si no es como que... No, el miedo es algo que no hay que enfrentarlo, amigos. Mira, Es ayer tremendo. vi una historia en TikTok de un flaco que comentaba sobre el miedo, que daba el ejemplo, por ejemplo, del espantapájaro que está en el medio de la granja en este caso. ¿no? sí. Claro. Y que generalmente el espantapájaro está puesto en un lugar muy particular, que es donde está generalmente la siembra buena. Y que el pájaro tiene miedo, y lo raro de todo esto y lo loco es que si él pasa ese miedo del espantapájaro, llega a la buena siembra, ¿entendés? Claro. Entonces un poco es relacionado a esto, de Y que sí. los miedos a veces te llevan a lugares Claro, que- tenés que enfrentarlo, Exacto. traspasarlo, acercarte, ver qué pasa. Claro, Exacto. y no Que no solamente te lo paralice. llevarían a la buena siembra, sino que lo llevarían a darse cuenta que en realidad el miedo está en su cabeza. Exacto. ¿No? Un poco eso, el espantapájaro no es real. Después hay otro Claro. tipo de miedos que, no sé, un tipo que te viene a atacar con un cuchillo es algo Sí. totalmente distinto. Pero hablamos ¿no? de este Estamos caso hablando puntual, de este caso puntual. que es sí. como, es la mayoría de lo que son los miedos infundados en esas cosas que decía Gastón, ¿no? En ir a, no sé, animarme a empezar algo nuevo, animarme a estudiar. Todo lo nuevo a genera emprender. miedo, Claro. Sí, incertidumbre. ¿Sabés qué veo, Romy, también? Que nosotros por ahí, no sé, bueno, él es bastante tímido. Si uno al principio, viste, es tímido. Pero después lo conoces y te das cuenta de que no. Pero digo que a veces hablo con gente random, gente que está por la calle, y gente que le cuesta expresarse. Como que tiene vergüenza hablar, o tiene vergüenza de preguntar, o tiene como... Veo mucha gente así, y yo digo... Yo tengo esta habilidad para el habla, yo qué sé. Siempre fui de poder hablar, pero también tengo otros miedos, como todos. Todos Obvio. tenemos distintos miedos. Ujú. Pero digo, a veces uno como que pasa por alto de que esta persona le puede estar pasando esto y capaz que es una Sí. pavada, pero te Sí, a te veces, paraliza también. A veces un va poco. con la forma de ser, también hay gente Sí. Sí, totalmente. que es un poco más... no me sale la palabra ahora. Más retraída. Más retraída, sí. tal Como cual. introvertida. Exacto. Introvertida, Sí. exacto. Sí, sí, pero esto que decís es verdad. Hay gente que se traba, ¿viste? Y le sale mal, no se puede expresar. Es como que se pone muy nervioso a la hora de hablar con otros.
Exacto. Y sí, eso se ve un montón. Y Bueno, no- a mí me pasaba, no particularmente a mí, ¿no? Pero lo veía en los compañeros de secundaria que pasaban al frente y Sí. por ahí era un 8, un 10 y le costaba mucho hablar delante de los... se quedaban blancos. Exacto. Exacto. Exacto, Ahí como- por vergüenza, por lo que sea. Bueno, hay que enfrentar, loco, hay que ponerle el pecho, Vamos con eso. animarse a hacer cosas nuevas. Siempre hay tiempo para todo. A veces cuando yo, no sé, ponerle mi viejo me dice, no, porque yo ya estoy grande para esto. Yo le digo, no estás grande. O sea, nunca se La- termina el tiempo. la- No es como que decir, Claro. no, claro. es ahora, ¿entendés? La Como edad que, es un número. Lo sí, dice un amigo, eso es tremendo. Frase de sobrecito. Bueno, Tenemos un audio. A ver, que se escucha. A ver. A Gente ver, linda, buenas tardes. Bueno, acá Julián, amigo de Ari, los vengo escuchando, realmente hacen un lindo programa, hacen una Lástima la muy música. entretenida puesta al aire, así que la verdad que, bueno, acompañándolos, Qué está grande. muy lindo el proyecto. ¿Quién es el muchacho? Y cada Juli. vez que se Ahora te puede, comento. nos sentamos y se disfruta. Así que sigan así, metan algunos premios. Claro, más Yo no sé premios. jugar al pádel. Soy muy bueno en otros deportes, pero al pádel no sé jugar, así que ojalá tampoco. algún día pueda ir a tomar alguna clase. Qué Les grande. mando un saludo enorme y bueno, a seguir viéndolos. Gracias, papá. Beso, Juli es Juli. este chico que yo comenté en el programa que hablé de mi emprendimiento, que es Sí. el loco este que me daba calzados y yo después se lo pagaba. Ah, el de las zapas. Que es locutor y Juli te vende una casa. Qué grande. todo eso. Lo queremos, queremos. Sí, sí, sí. Un Lo abrazo. vamos a contactar, amigo. No te sientas mal por no saber jugar. Él es al pádel. emprendedor también. Él es emprendedor también. Juli, te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí escuchándonos. Qué fenómeno. 19 de noviembre. 19 de noviembre. Ahí tenés. Día del hombre y Día de la mujer emprendedora. Espero que no sea tan machirulo el Día de la mujer emprendedora que le hayan puesto el Día de la mujer emprendedora, pues el Día del hombre. Espero. Ponemos Es medio raro el dato, ¿no? Justo Romy pusieron el... Es raro. ¿viste? ¿Qué fue primero, el Día del Hombre o el Día de la Mujer Emprendedora? Es que Habría que seguramente ver. el Día del hombre, seguramente. para Sí, mí, el hombre es un igual, machista que- Primero siempre la mujer tiene que estar. Sí, primero las damas. Primero las damas. Es verdad, esa es algo que nosotros de nuestra edad, los híbridos de 30 y pico, todavía lo seguimos respetando. Como, che, si hay una chica que está parada, tuki, Deja nos pasar. paramos. A mí me ha pasado decirle a mi pibe, ¿no? Mirki lo amo, Porque todo, pero, no lo che, tengo. boludo, tal cosa, como que no te... O Sí, ponele, pero- mi vieja estaba parada, entonces decía, che, boludo, dale la silla a la U. Entonces, porque el chabón no se da cuenta de tener que enseñar, ¿viste? No lo tenía incorporado. No, Es nosotros... interesante. Sí. Es interesante ponerse a pensar de que nosotros, la generación de. Yo soy del 82, Ari también. Vos sos un 86. 86, Romy. 84. 84. Bueno, todos ahí. Nosotros nacimos en una generación machista. Sí, total. Claro. ¿no? Y Sí. también somos de esa generación que pasó por esa parte del machismo, pero también en la convergencia, ¿no? Esto de la nueva era Sí. que se impuso en las sociedades, esto de el Del empoderamiento de la mujer. empoderamiento, Sí. ¿no? Y es interesante ver cómo fue cambiando las épocas y cómo la vimos hoy, ¿no? Siempre me pongo a pensar sobre Sí, ese dato. sí. Y siempre para bien, para positivo. Sí, totalmente. Total. La verdad que antes era Es que complicado. era distinto en todos los niveles. Yo vengo de una familia que mamá médica y ver cómo ella, siendo médica, no poder ganar lo mismo que ganaba el compañero. O sea, nunca poder vivir de su profesión a menos que se pusiera sola, su propio consultorio, pero en el hospital las oportunidades no eran las mismas. Me acuerdo que ella hacía guardias, a veces, porque cuando mi hijo estaba sin trabajo, hacía guardias, no sé, 3, 4 días seguidos. Y así todo, no. Después estaba el otro que sí hacía guardia y llegaba director. Una directora mujer en esa época en un hospital era... Y hoy ya es raro. Claro, era también. imposible, era algo impensado. Impensado. Es como, digamos, si lo llevamos al plano militar, Claro. si querés decirlo por una manera, también, ¿desde Claro. qué época hubo un oficial Que mujer que sea Claro. comisario? No, que había maneje- muy pocas. Que maneje un colectivo, que maneje un camión. Rarísimo. Bueno, por ejemplo, en el hogar, me ha pasado, yo lo viví y me ha pasado que, por ejemplo, mi esposa ha tenido que, ella trabaja, ¿no? Pero por ahí yo estuve varios meses sin trabajar. Entonces, lo que hacía era el rol, como quien dice, este término que dice, ¿no? La que se queda en la cocina, la mujer, ¿no? Claro. Claro. En realidad yo cocino, yo lavo la ropa, Hay un limpio libro, la yo creo que casa. ya lo dije, El varón domado, creo que ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos. Yo tengo- No importa, igual lo Yo tengo repetimos. un claro ejemplo también que mi papá le decía, o le dice hoy en día, Alicia, te junté la ropa. Te junté. Claro, Tremendo. Tremendo. Y Laura, mi mujer, me dice, no,
juntaste la ropa, no se la juntaste a... Claro. Pero bueno, mi hijo lo tenía tan incorporado de toda la vida Bueno, que, y para mi hermana era normal que mi papá le junte la ropa o te lave los platos, ¿entendés? Bueno, no, amigo, mi está viejo- lavando los platos De tu casa también, casa. sí. Bueno, pero bueno. Total. Como En mi, en no mi es caso adrede. también pasó, la casa de mis viejos también, medio que una cosa así de que se No, confirmó tremendo. uno del grupo de hacker. Pollerú. El hacker no te pone la música más arriba, pero te tira el crónica. Por favor, cambiame la Tirame música, tanta hacker, por ratata. favor, que no es yoga esto, por favor. ¿Sabes lo que pasa? El hacker ya buscó música Boludo. para los programas más holísticos y ya la dejó. Esto no es del arte de vivir, boludo. Esto es, date cuenta, papá. Che, Con energía para La arriba. dejó de Vamos, fondo. Bajá el volumen, bajame el volumen, pero el estilo de música está bien. Pero bajá el volumen, si no, no podemos ahora hablar. te va a dejar zorro de todo el programa. che, mandó un No, mensaje. pero no tan bajo. Me mandó un mensaje a mi hermana, me está A viendo en ver. vivo. así que un abrazo ¡Qué para mi genia! hermana, Vamos. ¿Cómo se llamaba tu Daniela. hermana? Daniela, Dani. por Dios, qué hermosa Daniela. Le mandamos un beso grande. Beso. Beso para Dani. Un beso Ojo para ahí. Dani. Ojo Saludos, ahí. Dani. Tonga, que hija el Tonga. Bueno, entonces es el Día de la Mujer Emprendedora, el Día del Hombre. ¿Qué onda el Día del Hombre? No se festeja. Nos enteramos hace un ratito igual que era el Día del Hombre. Ok. Sí, el Día del Hombre decían que Era la era. hipocresía misma. Sí, decían que ¿Por qué se crea el Día del una- Hombre? Tendríamos... un estudioso de Estados Unidos estaba investigando sobre la salud mental. No, como que quería romper los prototipos de la salud mental y de las condiciones del hombre. ¿Entendés? Como proveedor. ¿Me entendés? Como Claro, que sí. hay. Ahí está, mirá. Tenemos Día del Hombre. Sí, lo tenemos. Es como que. Y ahorita es el Día del Hombre, ponete con algo hoy. Un par de, Nada, un par de viste, medias. el hombre raro, tipo espécimen es raro el emprendedora. hombre, fue pasando, fue evolucionando mucho. emprendedora. Y ahorita es psicóloga. Ah, no, es verdad, no. Entonces no. Mirá lo que pone al aire. No. Tremendo. El hacker es tremendo. Es horario que Feliz día, bandido, dice ahí. Gracias por tener pipí, se les quiere. El Día del Hombre. Buscó el hashtag. Bien. Me encanta. Bueno, entonces, nada, esto de, bueno, siguiendo por la misma línea que veníamos hablando, y el hombre tuvo que cambiar, amigo, tuvo que cambiar o lo cambiaban a palo, Sí. no quedó otra. O colaboraba. A ver, yo personalmente Sí. banco el cambio. Lo que sí no me gusta es esto de. Por ejemplo. Chan. Lo extremo de llevar. Pero pará, a ver, A ver, fuertes a ver. declaraciones. Pará, claro, quiero. Fuertes declaraciones, a ver. La libre persecución, ¿no? Que porque sos hombre ya como que pasamos para el otro lado. Claro, vos decís como que, Lo que era bueno, cacería sos de machista. brujas, claro, lo que era cacería de brujas Sí. antes, ahora cacería de machistas, ¿no? Una cosa así sería. Sí, eso suele pasar mucho, ¿viste? Que es como... Suele pasar en todos los aspectos que donde empezás a estigmatizar un poquito ya todos los que tienen gorrita, me cruzo de todos los que tal cosa... Nah, es como que nos suele pasar a la sociedad, como que tendemos a, ¿viste? Meter A todo dentro de una... estereotipar. Sí. Sí, metemos todo dentro de una misma bolsa y no está bueno, no solamente con el hombre, digo, con todo lo que, ¿viste? Como que... Igual hay como veo como varias generaciones, ¿viste? La de nuestros padres, medio como que ya están ahí, Les cuesta un poquito más. no aceptan No. mucho, ¿viste? Como Sí, que, bueno, si algo- Santa igual, que esto, que... Es como que... Algo Y que- nosotros estamos mal en medio, yo quiero, no sé. Sí, señor, doctor, dígame. No, algo que me gustaría Licenciado. compartir un poquito. Hacker, un Pará. poquito abajo, ¿no? El volumen. No, Ahí va. Un poquito. Volvió la música de Robotito. La música de alegría. Eso está bueno, está bueno. ¿Te gusta? Pum para arriba. Vamos. No, lo que quería compartir es algo que me pasaba, ¿no? Trayendo este tema. Yo, por ejemplo, mi hijo, él vino a vivir conmigo cuando tenía 3 años, ¿no? Tras pasar varias cuestiones complicadas con la madre. Yo no estoy haciendo una denuncia ni nada. Simplemente... Aclaraba, chavo, no es que yo estoy diciendo esto porque quiero denunciar a cosas. No, No aclaré porque oscurece también. Claro. Claro. Mi nene tiene 14 años hoy, Sí. ¿no? Ya pasaron muchos años, gracias a Dios, de todas esas pasadas amargas que hemos tenido. Pero ¿a qué voy? Es que recuerdo que uno de mis abogados que conciliaba, ¿no? Él me decía, en realidad no me decía nada, yo le contaba los problemas que yo tenía y Re pareciera, larga. Sí. parecía que no Sí. me... Pará, Dale. parecía que no me creían las cosas que yo Sí. le decía. Tu abogado, los abogados estos, sí. Fueron pasando varios acontecimientos que hasta un momento el abogado de ella y el mío se juntaron a charlar
Se acercaron a mí y me dijeron, entendemos lo que estás diciendo, porque nadie te podía creer por tu rol de padre. Claro. Como que yo por ser hombre tengo que ser violento, tengo que ser esto. No podía que ser del otro lado. Claro, exactamente. Bueno, pero me pongo seria. Sí. Hay una tendencia tan fuerte socialmente a eso que después vino el caso de este nenito, ¿cómo era? De Dupuy, el nenito Lucio Dupuy. Lucio Dupuy, Ujú. que la justicia es lo mismo que está relatando él. Sí, Había un pero papá- es muy mínimo Pero pasa el a porcentaje. veces, ¿eh? Sí, Pasa- obvio que Ay, pasa, sí. ¿sabes qué pasa, Sí. Bruno? Que los No, hombres pero- callan más. No, Los hombres sí, callan, igual, sí. no, pero pasa que estadísticamente Si te estamos pones a hasta las buscar, te bolas, vas a encontrar un porque... montón de- No, te digo que sí, amigo, trabajé 8 años en la policía. Claro. 8 años. Pero el ¿Sabes la hombre no- cantidad de el denuncias hombre- que tomé? El hombre No tenés hace idea. denuncia. El hombre no hace denuncia. No hace, pero ¿por Bueno, qué pero también? porque es un boludo. Hay- Amigo, porque no, todos hay- los pasos No, son iguales. Pero más- ¿qué pasa? Hay una tendencia, o sea, la tendencia es que se matan mujeres. Se violan mujeres, No, se eso matan sí. mujeres. Más allá de Más que a los hombres. Esa más es la allá de que- realidad, de que amigo. es Esa es la realidad. Eso Ah, es ya que súper por ahí- repudiable. Sí, no, recontra repudiable, pero lo que te quiero decir es que es tendencioso. Ari, es como que yo te quiera decir, no sé. No sé, el fútbol es más femenino que masculino. No, No. claramente. Bueno, acá pasa lo mismo. Obvio. Bueno, y Sí. lo que iba a comentar Sí. es que por ahí el hombre ir a la comisaría a hacer una denuncia queda como diciendo, ¿qué voy a ir a decir? Eso Que iba a mi decir. mujer me caga Sí, palo, queda, ¿entendés? y bueno. Eso iba a Es decir. Pero Claro. es la única arma que tenés para defenderte después. Porque hay que ir y denunciar, porque la mujer es, o sea, la ley es igual para el hombre o para la mujer. Mira, ahí mi hermana me manda un mensaje y dice, hay un femicidio cada 37 horas en nuestro país. Hoy lo dijeron. Claro. Sí, Romy, la ley es igual para el hombre que para la mujer. Claro. O sea, para los dos se mide igual. O Es sea, que así Sí, debería ser, pero después pasa esto que decís vos, no hay que agarrarse las estadísticas, hay que aplicar la ley, hay que hacer justicia, o sea, para eso están los abogados, porque si fuera solamente la ley, no existirían los abogados ni los fiscales, o sea, sería aplicamos la ley del librito. Hay todo un proceso judicial, hay un aparato. En este país creo que también tenemos, vieron que cuando vamos a votar es como que las elecciones son presidenciales, nada más no le damos bola a todos Sí. y los tres poderes tienen igual poder en proporción. Obvio. Y al poder judicial no le damos bola, entonces pasa todo lo que pasa, los jueces corruptos, o sea, todo lo que pasa dando vueltas. Y lo que digo es, tendríamos que poner realmente mucha más como ciudadanía, tenemos que mirar más a los procesos judiciales, me parece, porque... sí, igual te no- matan una piba y te la matan igual, aunque esté el juez Pérez o esté el juez Claro, pero si Juancito. no miramos los procesos judiciales, si no vemos quiénes están ahí, quiénes son los fiscales, no los auditamos, no hacemos nada, pasa como el caso de Lucio Dupuy, donde, porque como la mayoría de las personas, o sea, no se aplicó ley, no se investigó, no se hizo pericia psicológica, ahí fue tipo, no, porque es mujer. A eso Claro, voy. es que Hay eso es estar como una atentos. punta del iceberg, ¿entendés? Mirá Claro. lo que puso el hacker. Sí. Interesante. El 59% de los suicidios dolosos fueron ejecutados con armas de fuego, mientras que el 25% fueron víctimas varones, mientras... Mira, Homicidios dolosos, es eso. claro. ¿Qué tiene que ver con femicidio? No, está hablando en general en la Sí, vida. eso, bueno, estadística, eso sí, robos y todo eso, obviamente que el hombre siempre es el que está más expuesto. Igual ahí hay... Pero estamos hablando de hombres que matan mujeres, no de mujeres que matan hombres. No, sí, ahí estamos hablando de... Ahí está hablando de homicidios en Pero general. eso es crímenes Claro, generales, pero claro. Romina, nada que ver con el tema Por que eso- estábamos hablando. Crímenes generales Esos contra crímenes femicidio, generales, nada no que sé, ver. Es un dato que trajo el hacker de crímenes generales, Sí, nada que ver, hacker, Qué el dato bueno. ese. No, aporta. Fíjate Pero- los femicidios y todo eso y nada que ver. pero... No, a ahí ver, habla de homicidios, que nada. Claro, nada que ver igual el tema. ahí no sé por qué, por ahí no es tan raro, porque habla de violencia intrafamiliar. Y ahí, bueno, habría O sea, que ¿vos ver. creés, Romina, que se matan más hombres que No, mujeres? no. Ah, no, porque parece que está diciendo como que parece que se matan más hombres que mujeres. No, estoy leyendo lo Ah. que puso el hacker para dar contexto a la gente que está mirando. Claro. Le quiero poder darle un contexto. Claro, Como y que- si le explicás, igual lo van a entender. Claro, Sobre este punto, adelantó que los próximos días se enviará al Congreso un proyecto de ley contra la violencia familiar. Sí, está bien. Ok. Bárbaro, hacker el dato. Ok. Los resultados, el 90% de los homicidios ocurren en el 10% del territorio que agrupa... Si se trabaja de manera... Sí, está bien, Bullrich, bueno. Todo bueno, política. Cerremos el tema ese, quedó ahí. ¿Qué estábamos hablando? De que no te creían a vos de la denuncia. Eso, Claro. por eso salió el tema. Para cerrar, hay que lavar los platos, hay que Claro, hay que- amigo. Si no, se pudre todo. Corta. Qué hijo de puta. Pero sí, Sí, tal cual. total. Te rebanco, Gastón. hay Tongi, que- sí, es un bajón. Sí, o sea, es un que bajón. es un bajón y pasa. Y pasa y les pasó a un montón de hombres. Y hay hombres que fueron detenidos. Y capaz que por falsas denuncias, muchos casos de que me pegó, la mina te armaba un... Yo sabía que la de caso que Sí, tomé de yo que conozco. la mina mandaba mensaje, era la que hacía el quilombo, era la que armaba
O sea, era la jede, era drogadicta, dejaba a los pibes solos, que Después está todo. Lo más común son los hijos como trofeos, ¿no? De parte de la mujer. Yo conozco un montón de Eso casos también es violencia, pero no hay- Romy, eso es para tirar Sí. dulce de leche, Sí. pero con. Y después lo con lo peor que de quieras. todo es que después, atrás de muchos de esos casos, aparece la violencia física de un hombre que yo creo que si yo hubiese sido, la mujer hubiese reaccionado igual, con todas estas cosas, ¿no? Estas falsas denuncias que se hacen. Sí. Y, y aparece un chabón que reacciona, que no digo que esté bien, ojo, no, Sí, no se está entiende, bien. se entiende. Pero atrás hay todo un manejo y toda una cosa que nadie no lo dice nadie tampoco. Se eso, entiende, ¿no? la manipulación psicológica Tremendo. es muy dura. Y la violencia psicológica, mira, yo no me olvidé más de chica, salimos del tema, pero me acuerdo que una vez yo estaba peleándome con mi hermana, éramos chiquitas, ponle que tendríamos 12 yo y 10 ella, y estábamos pintando con acuarelas. Imagínate los vasos con agua, esos que ya están todos sucios. Sí. Y yo a mi hermana le digo, tipo, no, porque vos sos adoptada, no sé qué, te encontramos en la basura. Yo venía taca. Mi Típico hermana, chiste, hermano. claro, típico, pero le venía taca. Entonces mi hermana agarra el coso, me lo da vuelta en la cabeza y yo indignada le voy a contar a mi mamá. Y mi mamá me dice, mira, la violencia psicológica que vos le ves hecho a tu hermana para que tu hermana te dé vuelta el vaso, Claro, es la misma. el peor por ahí que el vaso. Por eso vas y te lo lavás. Pero las palabras hirientes que vos le dijiste le van a quedar grabadas para toda la vida. Sí, y ahí me exactamente. quedé y dije, mierda. No, como Esta que- adoptada me tiró el coso. Esta adoptada de mierda. Que la re sacamos de la bardeada. basura. Qué grande. Las palabras son más letales que cualquier arma de fuego. Sí, amigo, Frase total, de total. sobrecito de azúcar. Te tiró de esa de edulcorante. Frase, epitafio. Ay, Dios. Bueno, Sí, bueno, cerremos tema hombre-mujer. Cerramos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, Estuvo la bueno. verdad que sí. Es un quilombo, chicos. Para entrar en ese tema es un quilombo. No, Yo es tengo tremendo. mucha experiencia porque viví ahí el mano Lo a que pasa es que mano. es un tema ta, que se ta, polariza ta. enseguida, ¿viste? Entonces como que no, queremos evitar eso, simplemente estamos opinando en base a... Sí, Experiencias total. vividas Sí, ahí por Gastón, sí, sí. sí, obvio. No hay Eh, ni para un lado ni para el otro. No, exacto. La violencia es violencia. Punto. Tal cual. Cerramos el tema. Tal cual. Después iba a decir algo de que... No sé si se dieron cuenta. ¿qué pasó? Ahí sí, yo me doy cuenta. Hay un cambio de look ahí. No sé si se dieron cuenta que hoy me levanté y dije, yo me saco la barba acá al costado, Ah. me parecía como, me tiraba corte medio abandonado. Igual, Parecía que era un ciruja. Yo soy de pensar igual que la chiva y el bigote de Garca. No va, ¿no? Parece de Como Por eso empezaste hablando francés. reina, ¿cómo se llama? Nueve reina. de gitano vendedor de auto, ¿viste? Como Ricardo Darín en Nueve Reinas. Juan. Sí, total, no, pero candadito. esa es el candado cerrado. Sí. Viste que Ah, te baja acá sí. todo ahí con Pero de Barba cerrado, puto Pre- cantado. Prestamista. el prestamista. Nada, de No, cambio de igual, look que le vi. Cuando te escondes detrás del micrófono que te tapa la chivita. Sí. y Me te quedas queda solo- mejor sin la chiva, ¿no? No, con el bigote El bigote solo decís vos. pareces Freddie Mercury. Ojalá. Freddie Mercury. Freddie Mercury me tiró el loco. Ah, me pelo, boludo. Claro. Che, bueno, y entonces digo, fui y me pintó el cambio de look, ¿viste? Como, no sé si alguna vez te agarró así la locura. Antes, no sé, más pendejo, Sí, no sé, yo- dice. Por ejemplo, me había cansado de la barba, ¿viste? Como que me veía barba. Digo, yo, che, la barba que se me suma como 10 años más. Bueno, después me voy a sacar esta chiva porque me parece que me queda para el orto. Me voy a dejar solamente No, banco, bigote banco. y. No te queda mal, banco. Y acá. Gas, me cuesta pensar vos en tus cambios de look a través del tiempo. ¿Qué recordás ahí los primeros, Yo tipo no- adolescencia? ¿Cómo era tu look si tenemos que imaginar a un tonga de 16, 18 años? ¿Cómo era tu look? Foto. No sé Yo, me- si yo me ahí- acuerdo, sí, tenía el pelo largo por acá, Tom. Tenía pelo ¿Qué? No. Tipo Sí. Nachito que también. No, cuenta. no, me muero. Muere. Parecía Paturuzú más o menos. Pero pelo largo, boludo. Lacio, negro. Lacio. Me quedó un mechón así que no sé qué pasó. ¿Lo guardaste? Con los años se perdió, pero estaba guardado por mucho tiempo. O sea que te Potencia. hacías peinados, todo. No, era Colita. muy vago para... Colita te sí, parecía. colita. Me iba a la escuela con colita. No me acuerdo yo de ¿No? tonga con pelo largo. Siempre pelo ¿Qué corto, me edad parece. de pelo largo? Y ahí la secundaria, 15 17, años. 18, No, 16, 15. 15. Sí. Mirá vos. Después un día me cansé porque se me hizo como un pelotón de pelo, no me peinaba. Y mi La mamá- rasta. Verano del 98, se lava el pelo y le salía la Hijo de No, cucaracha, pero no era la sucio. rata. No me gustaba peinarme, o sea, Te daba, hay que peinar el pelo todos los días. Es una cosa, un laburo. sí. Acá tenemos
Bien ahí, Romy. El BB Cream. Voy a hablar en serio. Becky. Voy a hablar en serio. Esto es Salvador. Ah, ¿lo probaste recién ahora? Ese me puse yo hoy, ¿no? Yo te lo uso. El BB Cream lo tengo en casa. Ese me puse hoy. Sí, muy bueno. Este te salva. Con el pelo húmedo, así te estás. Bueno, si tuviese la máquina del tiempo, pues seguramente me llevaría uno de estos y le diría a mi Gastón de los 15 años. Usa productos esto. Claro. Beckham. Sí, bueno, este BB Cream de Argan es lo todo. Con el pelo, te salí de la ducha, te pones esto. Me quedó el olor en la mano. Sí. Muy rico. Sí, es muy rico, es muy rico. Vamos a usarlo en vivo. Este es el que ¿Vos, usamos Romy, acá. Lux? Yo tuve el pelo... ¿Se acuerdan de, verano del 98? Sí. Esa época. Todas Sí. las bicis y los barcos. Bueno, yo tenía No me el pelo... acuerdo del tema. Nada nos Estaba puede de pasar. pasar. ¿No te acordás? No me lo acuerdo, no, yo era muy pibito, era Claro. 98, 86. Yo usaba el look de la actriz Celeste Cid, Yoko. ¿Cortito? Sí. Mirá qué bueno. Cortito, pero igual. Así. No te imagino con pelo corto, Romy, Voy a qué buscar una loco. foto y voy a traer. Tenés carita chica igual, tiene facciones carita chica, Como naricita carita. paradita, Tenía linda. el- ¿Quién no se enamoró con Celeste? Sí. Sí, Cara- habrá tenido levante de esa época, Ro. Y la, Carita yo angelical. sí. Y la otra Che, que pelo también- negro, ¿tenías negro? ¿Te Tuve el tenías? pelo negro, pero negro tipo azabache, así como azulado. Y cuando me conoció mi marido, por eso me dice rubia, era rubia. Entonces como que pasé Pasaste por todos de los un... looks. Claro. Mirá vos. Sí, tuve flequillito, así también. Ahí cuando era rubia tenía el Te fleco salió acá. La rolinga. ¿Vos te teniste de tonga alguna vez? Ah. ¿Algún color loco? Pero no ¿Viste era los- rolinga Los igual, ¿no? claritos cuando se puso de moda. Ajá. Tuvo Ari también, ¿sabes? Sí, yo tuve clarito, yo tuve el pelo... A ver, Ari, ¿cómo? Yo Sí. tuve claritos, después un día me agarré la locura, me mandé de colorante y me quedó blanco y ahí mandé un ceniza. ¿No se te cayó el pelo? No, azul, me he tenido de azul. Azul, me acuerdo. el azul. Azul. Sí, no, colores, después corte siempre cortito. He tenido un poquito largo, ponerle por acá, pero no, nunca me gustó el pelo largo. ¿Raya al medio tenías? No. No, Mirá, ahí no. está. Buscate, ahí está, pelo cortito. Mamá, qué Así. mujer. Qué Sí, así linda. usábamos el pelo. En esa época se usaba así. ¿Qué es la vida Celeste Cid hoy? Tengo ni idea. Vamos a llamarla por teléfono. Vámonos. Celeste, Llámala. sí. A ver qué dice. ¿Cómo Pará, anda? en aquella foto era cuando hacía con Pablo Echarri, ¿no era? Resistiré, ¿no era así ella? I'm gonna get down Esa. with my Se baby. recontra Saldremos rechapaban esta ahí, noche, se baby. Sí. Era picante. Sí, era picante. Era picante, era Para el picante. horario que estaba media pasada. Y la otra que la rompía también en esa época era Marcela Klosterboer, que también estaba ahí era el 98. también, Sí, Sí. Marcela Costerboer, Sí. hermosa En esa mujer, ojos época color miel. La rompían, las dos juntas en esa... Creo ¿Verán el que 98? Todas víctimas de Nicolás Cabré. me Todas. parece. Ponémelo al sujeto este que se conquistó a todas las mejores minas. Mostrame El la otro- y foto. Mariano Martínez era el También. otro que también estuvo También. con... sí. Mariano Martínez tiró ahora lo último medio mundo esquizo. Tiró, claro. loco. Era unos bailes locos de Sí, TikTok. Dice Es María, raro. vos no me conocés. ¿Lo viste ese video? Mandó un par de videos perturbadores. María, vos no me conocés. Es tremendo. Pero yo decía vos. Ojalá que ¿lo viste? Estaba loquísimo. No lo vi, pero lo sé que está medio... Qué increíble, como la loquito fama te vuelve loco. en TikTok. Pero bueno, Fama. esos dos en esa época la rompían Sí, y también eran los cuatro como... Yo sé un par. que soy pesado, celoso, Soy maníaco del pelo. pero te quiero. Son amores, Sí, era, son ¿no? amores. No, Qué buena eh, serie, boludo. Son amores. Esa época esperaba a las 9 para sentarte y a comer, ¿no? El personaje de Cabré era lo todo. Es que hubo Claro, varios años que a esa hora hubo Ay. buenas. Sí, total. Mira la que serie. tiró el hacker. Las 10 famosas novias Toma. de Nicolás Cabrentes de Laurita. Todas. Todas. Una colección. Ah, mirá, Gaetani también, ¿no? Romina Gaetani. Esta Gaetani. La otra sí, estuvo casada un montón, que fue con la que la China, bueno, el conflicto. ¿Cómo se llamaba ahí la que es media dientona, que es hermosa, que tiene una burra tremenda? Esa burra no fue a la escuela. La que está... Está Romina Gaetani, la de al lado, la hija de Araceli, ¿no? Sí, Qué sí. hermosa la hija de Araceli. Y la otra, Ay, no sé quién es. Rocío Guirao Díaz, ¿no es? Puede ser. Puede ser, Rosy, pero estuvo con Cabré, bueno, evidentemente sí. Si está acá en la foto. ¿Cuál es la más claramente linda de sí. todas ahí ¿Cómo para se vos? llama la rubia que está atrás de. Tobal. Eugenia Tobal. Pero Eugenia estuvo casada. Cuando vivía en Palermo la veía seguido porque tenía un local, no sé si era como de helados o de postres y estaba siempre sentada y yo pasaba y... Hola, Ale. ¿Qué? Y saludaba, ¿Qué haces, re- Euge? Te saludaba piola la mina. Sí, recopado, sí. ¿Qué hace Euge?
Con sí. ella te acordás que había perdido un embarazo. Claro. Tuvo un momento Ellos medio tuvieron una heavy. historia heavy Sí, y heavy. él la El cagó mundo de la con farándula te sorprende con cosas increíbles como ¿Cómo? el romance de Wanda Nara y Elegant. Uy, ese viene Es un a ser- tema que si estaría Nachito no le interesaría porque dice que quién carajo le importa lo que le pasa a Wanda Bueno. Nara y Elegant. Y hay- Pero como Pero tiene como repercusión. estamos en Date Cuenta de Verano, sí, decime. No, es que tiene repercusión y es algo. Boludo, es como patear el tablero Claro, mal. claro. Elegant, lo tienen a Elegant. Sí. ¿Se acuerdan del Cumbia, video? bueno, El video que hicieron Wanda y Elegante hace un montón. Sí, sí. Que la canción de Wanda, ¿no está Elegante? Ya ahí medio como que ahí se ya sospechaba, estaban, se ahí ya sospechaba estaba. una Sí. relación. Esa fue la primera separación que tuvo con este con Mauro. con El Mauro Icardi. El otro día vi un video, perdón que te interrumpa, Romy. Estaban en una bailanta. Estaban como en la, Ah, sí, en la sí, sí, cabina sí, del sí. DJ y tremendo. él la hace subir y ahí y un tema ahí de re. Reje viento, Reje macho, viento. que tomamos Yo creo 10 que- vino. Creo que es como que ella está viviendo también por lo que yo pienso, ¿no? Sí. Ujú. Pero como una etapa distinta a toda la vida esa de princesa que estaba viviendo en Europa, como que está más sobre Como que los vino pies sobre para la acá tierra, y dijo, claro. bueno, vuelvo a ser la Wanda del pueblo. Claro, Sí. tal cual. Y La- a mí me parece perfecto. Si están los Yo dos- te digo la aposta que me parece que Wanda es una mina que como no tiene que comprar con nadie, Tal digamos, cual. no necesita que nadie le esté atrás, ni que le dé plata. Es una mina empoderadísima hasta las bolas. Sí. Que aparte Tengo que tiene una- presencia. Sí, Tengo una decime. sugerencia para el hacker. Sí, A ver. el hacker. Hacker, buscate el último romántico de Elegante. Y ahí salen los dos. ¿eh? Ah, es ese. Ahí bueno, ahí The Last Romance. El último romántico. ahí el último fue- romántico, Leo Mattioli, papá, el Pará, único. vos lo escuchás hablar elegante y no es ningún boludo. Habla bastante bien. Es un pibe Ahora que se hizo el centrado. comedor, Ahora viste, que como sí, que- sí, Para mí es sí. un personaje lo que hace. Sí, obvio, y es lo que vende. Y sí. Fue la mayor- aprendiendo Toca. igual el chabón. ¿Lo viste Obvio. cuando le allanaron la casa? ¿Lo viste el video cuando le allanaron la casa? Estaba con 2 minas el chabón en la cama. No, Sí. tremendo, en serio. Estaba abrazado Ah, y sí. loco que venía a romper la bola. Para mí que fue rearmado. No, y puede No, no, le allanaron el Estaba chabón, haciendo, lo allanaron. estaba haciendo sanguchito. Mira, ahí en el video se ve que está con una sandalia, re relajada, con una joguineta, ella. Sí, Debe ser ahí- copada, Wanda. Yo Debe la vi ser frente copada. a frente, es hermosa. Yo la crucé, Antes de que esté operada. Yo pienso que es una chica de barrio. yo la crucé en el aeropuerto de La Mar del hermana es. La crucé en el aeropuerto de Mar del Plata, que todavía no estaba ni novia con Maxi López, y venía caminando con una gafa negra, toda vestida de Sí. negro, y era imponente. Claro, era, es era imponente. Está Era tremenda. imponente. Yo la vi Sí, cara a bueno. cara. Muchos dicen, no está tan buena o está caída a pedazo. Y bueno, No, no creo. que Yo la esté vi, caída. es una mujer hermosa. No La creo verdad que es esté una caída mujer a pedazos, hermosa. pues se la ve bien o sea, sin filtro, digamos, viste que se la ve bien a la mina. La hermana para mí es divina. sí, la hermana es mucho más linda. Zaira Sí, Zaira es mucho más linda. Es divina para mí. Pero son diferentes Sí, cosas. tal como cual. que son Obvio. personalidades, las dos son muy lindas, pero son distintas, nada que ver. Pero Zaira para mí es. Ahí está, se fue. Bueno, ¿Se sí, fumará ese es un par de petardoski con Sí, cosas? puede ser. qué sé yo. ¿Eh? Ese es el Con ahí, romance, seguro que sí. Y el otro romance es el Chan. de Colapinten Con la China. con la China. No Ese sabe, es tremendo. no se sabe quién es más rápido, si con la pinta o la China. No lo sabe. Una juega con la mancha con los aviones, la China. ¿Eh? Está Hoy en la vi- liga. Qué grande Ro. cambio. Cambia de vi un escudería, meme lo de eso. loco. No, es tremendo. Es la gran frase, yo sería la China Suárez si sería un Sí, mujer, ¿o no? total. Sí, amigo. Total, es así, amigo. Es así. O sea, no importa si es mujer. Viste. Siempre, No. la otra- escuché un boludo que la criticaba, que lo saqué. No lo hateé, pero porque mirá, porque tenía una gana de hatearlo. Decía, esta China. No, ¿por qué no dice que es puta y listo? Una cosa así, dijo, ¿viste? No, ¿Por qué claro. no dice que es este? Mira, Como volviendo, diciendo, flaco, ¿qué decís, volviendo un chabón? poco al tema este del machismo. Era el flaco que está con 15 minas es un capo y la flaca no. que es Sí. una puta. Y Sí, no va esa. Estamos al mismo bando. Estamos en el mismo bando. No, Esa no va más, No claro. va más. Si te conquista y se ganó ahí tu corazón, Es igual dale para para todos. adelante, ¿o no? Claro, Tal cual. tal cual. Y la China Suárez, bueno, es un bombonazo. Es que si ella Qué tiene mujer, con qué, que lo Tonga, ¿la tenés a la aproveche. China Suárez? Obvio. ¿La tenés vista? Te la mostramos ahora, Yo me la hacker. crucé. Mostrame una fotito de la China Suárez, a ver Yo no la vi, cómo. no la vi nunca. Yo me la crucé Nunca me la crucé. a No. cara- ella, bueno, yo me la crucé varias veces en Paseo del Corta. A cara lavada es hermosa, mucho más linda a cara lavada que no sé para qué se maquilla la mina. Tiene unas pestañas impresionantes. Bueno, es divina. Así que todos tenemos chances en esta vida, chicos. No te creas que porque sos elegant
O sos Colapinto. Podés ser Bien, Elegant o podés ser Colapinto. Podés ser cualquiera de los dos, pero nunca te cierres a que pueda aparecer una Wanda, una China Mirá, Suárez. A mí me consuela que hasta Brad Pitt lo cuernearon, así que... Apa. Sí. Duras confesiones. A Brad Pitt lo gorrearon, decimos. sí, No se salva nadie, ¿no, Tonga? Y bueno, ahí Así está, que no se mira. Hay Cardi y Cardiaco. Ahí pasaron. Tremendo. Está Me encanta que se perfecto. creó el verbo icardiar. Aparte me gusta la pareja, como que los dos ahí la misma onda, mirá la gorrita ahí, me va. Sí, la verdad que sí. Y Colapinto tiene 21 años, Ariel. Colapinto es un crack. 21 años. 21 años tiene el chabón. Pero ya había habido una... Está viviendo toda, Me gusta mucho cómo ¿Cómo habla se llamaba el Colapinto. otro novio de la China que también era muy chiquitito, el cantante? Sí, Roger King. Roger King. Ese también era muy peque. Sí. Sí. ¿Quién pudiera? ponete, hacker, Colapinto es un Roger King de fondo. Nunca un varón del conurbano. O sea, la piba siempre... Nah, bueno, obvio. Mi viejo, la gente anda así con... mi viejo me dice eso. Che, está nunca con un carnicero, con un No, verdadero, siempre ahí. se volando buscan alto. entre la gente Está exitosa bien. y famosa se busca entre famosos. Nunca, es sí. esa. Allá en el fondo de la Carolina. Claro, uno que tiene un puesto de frutilla. Ahí no, boludo, no se enamora de ese. Tremendo. Estaría para hacer un buen experimento social, estaría bueno poner tipo un chabón ahí en la ruta que sea re facha, todo trabado, pero vende frutilla. Claro. A ver si tiene, a ver si Siempre- alguna se le acerca. Siempre pensé Sí, que, yo creo que que sí. debe ser loco ser famoso, ¿no? Que te levantás y decís, tengo que ir a comprar acá a la vuelta al almacén. Y decís, y tenés que, viste, que es un tema. Es un tema. Sí, porque estás ahí medio subido a un pony Toda volador. lo- y igual lo- para mí es lo que dura la espuma, Ari, también. No, obvio, pero lo mediático hoy en día con las redes, tenés que cuidarte con un montón de cosas. No debe Sí, ser como que en fácil nuestra ser época, famoso. al no haber redes, era Claro. más fácil. Me Sí. Tenía que verte justo un paparazzi, Claro. no sé qué, ¿viste? Y mismo para nosotros. Las cosas que habremos hecho y que no se habrá. Hoy por hoy los pies van con el teléfono a cualquier lado, no te sacan la foto, o sea, no sos famoso, pero igual te escrachan. Hoy en día están todos con una cámara, que antes... Claro. Hoy Exacto. La gente está con cámaras en la calle. Exacto. Ese es el tema. Ayer... El que banco es la sí. estrategia de Bizarrap. ¿Viste que ¿Qué él hacen? siempre está con las gafas? Sí. Ahora, Y ¿se la saca gorra. la gafa? ¿Lo reconoce? Yo no lo Sí, reconozco. ahora ya se sabe porque ya se lo vio sin gafas ¿se lo todo. vio? Se No. lo vio, pero No lo fue vi. buena la estrategia mientras duró. Como opinión- Pero igual si te lo cruzás así, claro. Como No, opinión no. fijo, Es ¿eh? como video fijo. Piñón fijo yo no lo reconozco. Yo tampoco, no tengo idea quién es Como, ese ¿Te hombre. acordás la banda Gorilas? Que también... También. Bueno, los de Kiss. Daft Punk. Daft Punk. Bueno, pero aquí Daft han Punk. salido. Igual Sí, pero al Sí, principio- al principio también. Se sacaron los cascos Daft Los- Punk. En los principios no existían los cascos. No me acuerdo yo. Mira, no, yo no sabía ese dato. One more time Mira, no, to no the sabía. minute to Yo soy break. fan We're de- gonna O celebrate. Blue Man Group también. Soy ¿Son fan de esos? Daft Punk sí. y tengo unos muñequitos. De Daft Punk, mi hermano es fan de Daft Punk. Buena Muy banda. buena banda Daft Punk, la iría a ver si vienen, eso quise decir. La iría a ver si vienen. Daft Punk. Bueno, hoy juega la selección, gente. Hoy También. juega la selección. juega la selección. Ujú. Bien, 21 horas ¿qué onda? con- ¿Hay planes? En la bombonera contra Perú. Contra Perú, tal cual, en la bombonera. Peruano. Como Gaspi. ¿Lo Había- ves a Gaspi? Peruano, sí. Peruano. Sí, sí. Hay mucha controversia con el partido de la selección de hoy, con lo que es la bombonera, porque tiene muchísimas menos localidades de Claro. lo habitual. Y la selección está últimamente trayendo Mucha gente. mucha gente. Entonces la recaudación va a ser como muy pequeña. Así que están viendo ahí. que Pero no me gusta la no bombonera también, porque convenía es ahí todo más traerlos compacto, para- se siente más ahí la... Sí. Y el gallinero es muy grande. Es muy grande, boludo, es muy grande. Y pero Más frío. No, obvio, obvio. Facturation, que es lo que Va toda la gente de últimamente- River, no canta. Podemos hablar todo el día si querés. No canta. Pero aquel. factura, hay mucha gente, no, guita, obvio. es lo que hoy mueve. El Pero fútbol quedó es muy buena la plata. cancha de River. El Chiqui Tapia que lo metió a este sprint. ¿La viste la que hizo Riestra? Sprint. ¿Le tenés al sí. streamer sprint? Ah, lo vi. Hubo Un todo- escándalo, hubo todo un boludo. Es un escándalo grosso. escándalo eso. Sí. El Chiqui Sí. Tapia le quedan poco. Me parece que está ya en las últimas. Renovó, Sí, igual renovó. Renovó hasta el Sí, sí. 28. Renovó. Unos Renovó. quilombos Y así va a tiene. seguir, así va a seguir. Sí, es una mafia. Renovó. Que igual hay que ver Milei hasta que Milei diga Sociedad Anónima. algo. Claro, ahí se le termina el curro. Mirá, Porque van a empezar a aparecer todos inversores y todo va a ser mejor. Porque ya no va a estar regulado por la AFA, ¿entendés? No, va a ser fútbol Va a ser europeo. va a ser un ente, exacto, va a ser un ente independiente a lo que es la asociación de fútbol. Va a estar la asociación de fútbol con sus curritos, le van a quedar solo sus curritos, los choripancitos, Claro, las cosas pequeñas. el revoleo caro y después esta parte privada que entra organiza todo, que es lo Claro. que tendría que ser. Eso va a Tonga. mejorar las infraestructuras también de todos los estadios, de todos los clubes. Sí, porque hoy Son un evidentemente desastre, no estamos está- a nivel competitivo, a No. nivel mundial. No. No, Estamos no. muy lejos.
No, Yo creo mirá que esto. hay un gran quilombo con el tema de las apuestas online también, me parece, con los deportes. Está terrible. Está terrible. Terrible. Es un terrible. tema también. ¿Está ese el que- point para apostar? ¿Está el point? No, y aparte hay un tema. Hay un tema también Se me mira, Ruby. con los pibes, con los adolescentes. Ah, pará, ahí que- está el tema de Sí. sprint. Perdona, Ari. Sí, sí, lo estaba ahí está el viendo tema de ahí. sprint. Bueno, este pibito que es un youtuber y que hizo toda una movida con Speed, que es su principal sponsor, y Riestra, que también su principal sponsor es Speed. Bueno, hicieron ahí para que el chabón entre 1 minuto. Entró 1 minuto y salió. Ari sí. lo mataron igual, salió Paredes diciendo que era un... Sí, bueno, que el pibe no tenía nada que ver y... Sí. ¿Qué A decías ver. de las apuestas? Disculpa que justo te No, interrumpí. que también está todo hoy muy complicado con los adolescentes, con Sí. chicos muy chicos, valga la redundancia, ¿no? De la palabra, pero que apuestan fuerte y que no hay control. ¿Tu pibe apuesta? No. Mirko lo enganchó apostando Sí. un par de veces y se apostó una vuelta, no sé, como 30 lucas. No, Toto. Cosas así, 40, 20, 10, ¿viste? Yo a Toto por ahí Le dije, no te quiero ver más apostando porque te cago a palo. perfecto. No, mentira. Yo a Toto Joda, a veces ¿o no? le mando plata por Wallah y se compra juegos en Steam, no, él Claro. no puede. Igual, ojo, yo tengo que admitir que no apostar en videojuegos o en apuestas de esto, pero la realidad es que la timba, o sea, esto de yo he comprado acciones, es lo mismo. O sea, he perdido plata por Las inversiones invertir es timba, mal. es timba. Es tal Es cual. timba. Sí. Y bueno, y pasa. Y yo he perdido guita, así como he ganado, he perdido. Por invertir mal, por esto que alguien te diga, no, porque fíjate, es lo mismo. Y tenés que salir un poco, a ver, si te gusta y estás en esa de apostar, Las es lo mismo. maquinitas, Sí, eso está. slot. Ah, No. el casino, no. No, yo me he ido al bingo, No, pero... pará, Pero ahora es una plaga los No, slots, ¿eh? No, pará, yo trabajé 3 años en el bingo, Berazategui. Ah, buen dato Ah. ese. Y A ver. Ahora he visto cualquier cosa, yo he visto lo más bajo que puede haber. Están dentro de los bingos. Se Wow. cagaron ahí mientras estaban sentados. Mira, le diste en la tecla. Se cagan Yo había encima escuchado la que gente. se ponían pañales la Sí, sí. gente. Wow. Y no es joda, hay gente que no sabe ni siquiera qué día es. Están días ahí adentro. Wow. ¿No? Y esto Es un vicio también. esto es estratégico, que es lo que hacen los bingos, que no ponen ventanas. No sé Claro. si se dan cuenta de Sí, ese sí, detalle. sí. Claro. Ningún bingo existe las ventanas. No, No. en el casino Para no también, tener en noción ningún de lado. los- O sea, a En ningún propósito, casino, eso nada, sí. sí. Obvio, está Exactamente. pensado. Hay gente que me ha pasado, yo lo he compartido con muchas personas, esta anécdota. Pero entre una persona, yo estaba en admisión y no tenía que dejarlo pasar por una cuestión de que el tipo se había gastado todos los ahorros de la hija en la timba. Ah, Y Y el tipo- chabón te dice, pero y el- vos qué y el- carajo te y el- importa, boludo, si yo me gato la guita de mi hija. ¿Qué sabes vos? Pará, el flaco vendiendo salamín en la estación de tren, ¿entendés? Está bien, pero si vos no sos mi papá, te dice el chabón. pero que tenía No, una no. orden ¿Pero judicial. qué o cómo era? algo. No, ellos mismos se piden la... Ah, él pidió no El- entrar. el mismo- Ah, él te dijo, no me dejes entrar. No me dejes entrar, sí. Sí empecé mal el dato, Ah, pero sí. Está bien, sí, entiendo. Entendí ahora. Tiene una denominación, no me recuerdo ahora cómo se llama. Ludópata. No. Ludópata es el cuando del la juego. persona dice... Se reconoce en ese lugar. claro, le hacen un El registro, automanija. se le saca una foto y el trabajo de admisión es no dejar pasar a tal persona. O sea, Mirá él vos. tiene como un momento de lucidez. Que dice, me tengo que rescatar. Claro, Claro, exactamente. y después vos podés salir Tongi, a y ayudarlo. vino el chabón y ¿qué le dijiste? Y no, bueno, hicimos todos los trámites correspondientes porque eso también se asienta... El chabón se presentó como para entrar al bingo. Claro, pero me dijo, mira, no quiero entrar más, no me dejes entrar, me dice. Entonces ahí se activa un protocolo que está también alineado con Lotería de la Provincia y se le saca una foto, se le hace como un perfil, digamos, de que esa persona no tiene que entrar. Wow. Si yo cambio de guardia, viene la otra persona, hay una carpeta registrada Claro. donde la otra persona tiene A que este no lo reconocer. dejé. Exactamente. Che, Wow. y había tipo gente ahí que no sé, este no lo dejé pasar porque se roba el papel higiénico del baño. sí, después están los- este se come los puchos que mecheros. dejan los. ¿eh? Algunos se peleará, Sí, sí. ¿no? Hay O sea, otros que son expulsados Claro. que también nos dejan entrar. ¿Qué tema? Bueno, si te pasó, querés compartir algo, mandanos un audio de WhatsApp. Está bueno esto Bien, de bien escuchar ahí, los Romy, sí. mensajitos. Sí, Nos sí, podés sí, mandar tal al cual. 11, ahí tenés el número, al 11 3887 8362. O nos podés dejar un comentario acá en el vivo, si alguna vez te pasó, si conoces a alguien que le haya pasado. El otro día estaba leyendo que las apuestas que hoy están, esto que decía acá Bruno, de que lo cachó a Mirko alguna vez apostando, que tienen mucha entrada por la forma en que están diseñados los videojuegos, inocentes en teoría, que tienen una dinámica, que es una dinámica donde vos tenés que ir, ponerle, no sé, comprando moneditas, comprando... Entonces toda esa dinámica donde los chicos acceden, porque acceden por ahí con permiso. Esto como decir, yo le doy plata y él se compra Obvio. cosas...
predispone la mente después a la timba. A la sorpresa, sí. al premio. Por eso Fortnite Exacto. te sale la semana que viene, te sale la skin de Roblaze y vos la tenés que comprar. Entonces ellos tienen plata en su carrito. Mirko, desde los, no sé, de la Play, desde que tenemos Play 3, Play 4, yo qué sé, siempre fue así esa dinámica. Sale el, ¿cómo es que dicen? Skin. Sí, sale la temporada 3. Me sale, no sé, $25. Bueno, vos le das para que sea, querés, sos feliz con eso, sos feliz. Toma, le da los $25 y se compra. Y así, bueno, a Mirko tuvo su etapa, digamos. Al principio, full vicio de Fortnite. Se lo sacaba y lloraba. A veces gritaba, quería tirar las cosas. Esto te digo que en un momento de vicio es como extremo. Una vuelta no quería salir afuera, no quería salir a jugar. Entonces en un momento lo agarré y medio que dije, che, negro, mirá que esto no es así. Le expliqué lo que pasa. Esto es una adicción. No que le dije esto es una adicción, pero sino que si vos seguís todo el tiempo, tu cerebro solamente consume ese tipo de contenido, el cerebro se acostumbra a eso y se desacostumbra a leer, a, no sé, compartir con tu vieja, con tus amigos, hacer cosas afuera. Exacto. Es lo grave, que todo lo demás le empieza a aburrir. Le parece completamente aburrido. Total, porque el mundo total. Y la ansiedad que te genera. Tremendo. Por eso es terrible. eso. Se lo sacas y gritan, quieren romper cosas, porque es una adicción. Exacto. Yo lo viví con mi hijo de 3 años. Adicción a los Paw Patrol, gente. O sea, yo me mudé justo. Entonces, como me había mudado, le había puesto mucho Paw Patrol para poder hacer la mudanza. En ese momento mi esposo viajaba mucho a Neuquén y yo estaba sola. Entonces, haciendo la mudanza sola, lo ponía al pobre nene a ver Paw Patrol. Cuando nos mudamos y vendí la tele y vendimos todo y nos quedamos ahí medio en paz. ¿Qué dice el hacker? Y lo tuvimos que desintoxicar. El hacker es fan de Fortnite. ¿Saben lo que fue? Sí, no, Romy es un... estaba cebado el pibe. Hay un video hacker de los jueguitos 5 o 6 especialistas en seguridad informática y no sé qué, que te dicen los 5 jueguitos que nunca le daría a mis hijos. Y te explican por qué. Que estaba viral. Se viralizó hace no tanto. Uno era el Fortnite. Sí, es bueno, tremendo. nos pasa a nosotros con el celular. Hay que hacerse cargo de que olvidate. Date cuenta. Sí. Mal, yo me doy cuenta de que hay momentos en que tengo que dejar el celular. Sí. Porque esto de vender con el celular, nosotros es un trabajo. Claro. Antes por ahí, cuando trabajaba bajo relación de dependencia, cuando era Vigi, por ejemplo, que también estás con el celular, pero digamos, para distraerte por ahí. 8 horas ya estás trabajando con el celular y bueno, te comunicás con los móviles, etcétera. Te hago mi otro trabajo, del de Vigi. Pero ahora que trabajo todo el tiempo con el celular, digamos que es mi medio de comunicación, no estoy con la compu, o sea, en la compu o el celular, es como que llega un momento que no querés, te encontrás scrolleando, truquiti. Te duelen los ojitos, ¿no? Nada, dejo, me voy a andar en bici, hago otra cosa, voy a jugar al pádel, nado, cualquier otra cosa. Pero como los pibitos no saben, no tienen el conocimiento que tenemos nosotros, también se enganchan en esas giladas. Perdimos también bueno, eso, mi hijo no tiene celular, por ejemplo, y todos los amigos, casi todos lo tienen, él tiene 11 casi, y no se le ocurre pedirlo, pero mi sobrina tiene, compañeros de él tienen. Joaquín tiene 4 años. No, tiene la Nintendo Switch, pará. Sí, bueno. Pero un celular, está bien igual. Pero lo usa en casa controlado. Y no está tiene, bien. El tema del celular es esto del escroleo. Eso creo que es lo que hay que y aparte evitar que pueden acceder a cualquier Sí. cosa. También. No, y lo adictivo que es. Igual va a llegar un momento y no lo vas a poder controlar, ¿sabes? Sos consciente de eso, ¿no? Sí, yo creo que sí que soy consciente, pero también está bueno cuanto más tarde mejor, porque tienen el prefrontal un poquito más formado. Ponele cuando biológicamente. tenga... Yo te iba a ver Mirko, la parte sexual, no sexual, sí, bueno, sexual te diría. Y tiene 16 el año pasado. Empezó a querer A los saber. 15. No, y a los 15 las pibas lo miran, tiene esto, Claro. se da un besito con una piba, habla, ve contenido en internet, o sea, no contenido porno, sino Igual que vos pensás que cada te vez ve vienen una... más rápidos. Imagínate, si él tiene 16, los que ahora tienen... Mi hijo ya está de novio y no tiene teléfono. O sea, tremendo. Sí. Hay que estar muy atento con un Hay montón que ver de cómo cosas. se usa esta habilidad que nos dieron los extraterrestres de tener celular. ¿Viste que salió una nota que dice que están debajo del océano? Sí, loco. Ahora- Ayer el Pentágono salió hubo una... Pará, yo, fan de poneme los esa ovnis. ¿No sabías nada? No sabía nada, boludo. Vos no sos fan de los ovnis, loco. ¿Qué pasó? Lemuria. Hacker, buscalo. Hacker, Buscalo. Todas esas cosas. Es una... Se me escapó. Se reunió una comisión de no sé qué mierda, donde había un ex jefe del Pentágono que trabajó durante muchos años en esa parte especializada del Pentágono. Y bueno, dijo que en realidad los ovnis están debajo del océano. Como que salen del océano, ¿entendés?
Sí, de hecho hay registros que salen. Sí, hay registros. Yo Hay vi registros también. de que salen de un montón de lugares. Bueno, fíjate. Es tremenda la cantidad de registros. No que sé hay. si decirlo leyenda o qué, pero hay escritos antiguos de esto de la Atlántida, por ejemplo. Sí. Sí. Y la Atlántida está muy conectado con esto, ¿no? De Creo que también hay un un lago, creo que es el lago Mississippi, que también que tiene mucha actividad de ovnis y Lago Mississippi. en el agua. Kentucky. Chan. A ver, esto dice el nuevo informe del Pentágono sobre los ovnis. Hay pruebas de vida extraterrestre a pesar del creciente interés público en la investigación. No, esto no es. Sí, sí, es No, ahí dice que como que no ofrece evidencia esto. 16 de noviembre. Es dice. esto, es esto, es esto. No, me parece que no. A ver, baja, hacker. No, fíjate que hay un video donde están. Hicieron tipo una reunión. A ver, este documento Sí, oficial sí, sobre la creación de interés público. Su publicación. ¿Al Uritorco fueron? No, nunca Dicen fue. que ahí también. Bueno, yo Sí. de hecho tengo una amiga que fue y que filmó con su teléfono. Me dice, mira, te lo muestro a vos. No, ella no tiene redes mucho, así no tengo nada de compartir. Pero la filmación que me mostró de grabada de su teléfono era impresionante a la noche. Las luces. Yo- Las Las luces saliendo del Conocidos Uritorco. que tengo que fueron me dicen que hay una energía muy rara ahí, o sea, Es pero positiva, sí, o sea, sí, de que como que Es un vórtice energético, dicen. exactamente. Sí, hay varios. Difícil de describir. Sí. Pero estaría bueno, a mí me gustaría ir al. Pero al dicen Cerro que a Torre. la noche es tremendo lo que se ve. Es impresionante. Yo no Copado. sé, yo nunca fui, Sí, pero sí, sí. los que han ido... Y bueno, y este video filmado por mi amiga fue en primera persona. O sea, no es que me... ¿Alguno tuvo así algún avistamiento? Algo? Ojalá, yo ¿No? pagaría Nadie. por eso. Pero Yo sí, ¿Sí? yo vi con mi hermano Petu. Pero Vimos luces. No. Vimos luces de colores bajo el mundo. Sí. Vimos objetos voladores no identificados, sí. Ahí en la casa de mis viejos. Teníamos muchas costumbres. cuando eras Vicky. No. Vimos mucho. Un NN ¿Sabes qué en hacíamos? Mirábamos las estrellas, mucho tiempo las estrellas. O sea, Esa Sí, es la clave. La otra vez contaste. sí, que- exacto. Esa es la clave. Sí. Si mirás el cielo, ves Miralo un rato a la noche. Sí, se nota mucho. Te aliento a que los lo veas. satélites se notan mucho. los satélites, Sí. te lo sabés de memoria Sí, si mirás sí. mucho. Exacto. Va a pasar, ya te lo sabés. Aparte que se diferencian porque, o sea, se mueven de forma constante y Obvio. como con una los de misma Starlink, dirección. ¿vieron que hay unos que pasan como 7 juntos? Sí, esos ¿Los vieron? trenes, sí, Sí. los vi. Sí, está Vimos bueno. a ese también. lo de Starlink. Sí, los Claro. de Starlink. Y pasan bastante No, rápido. no, Che, vi- pero ahora que estamos en esto del mundo ovni, Sí. se me vino un sueño que lo compartí no hace mucho. Me acuerdo que estás borrando. Sueños locos sería el tema. Sueños locos, pero para darle una Contexto. apertura. Sí. Soñé, primero que estaba en una casa que no era mía, era extraña, El mensaje. pero cuando salgo al exterior de esa casa, yo sentía como que la gente estaba como muy, como tipo un caos. La gente va, viene con las Sí. películas. Estabas en sí. tu casa, pero tu casa era diferente. Era diferente. Siempre sí. pasa eso en los sueños, ¿viste? Como que vos sabés que estás en tal lugar, pero es diferente. Otra dimensión. Bueno, Y- Punto exe. cuestión que cuando voy afuera, miro el cielo y me encuentro con una mega estructura. Ah, sí lo contaste, ahora me Como acuerdo. decirte que era, no sé, La era- nave nordiza. sí, no, era algo muy extraño. Ni siquiera era el clásico ovni plato volador, no, ni siquiera era eso. Era una especie de mandala voladora, una cosa así. Pero era como una estructura, no, posta, Claro, posta, un tío. mandala volador. Es buena, Es por es la- lindo imaginarlo. Es como para que te lo imagines un poco, no era una mandala, era. Pero Sí, tenía una la forma. Como Pero- una flor. Pero como que cada pieza tenía una especie de movimiento, como que se Qué movía, lindo, entonces. boludo. Y yo quedé como así, como contemplando eso, no con miedo, fue como inclusive- Asombrado. Che, un poco Sí, metido sí. con este tema. ¿Nadie tuvo parálisis de sueño alguna vez? Sí, tuve. Alguna Sí, vez tuve. mucho. Yo Hace tuve. poco tuve una. Yo tuve era Hace rato no me pasó. 7, 8 años atrás, me acuerdo muy Yo tuve patente. hace una semana y pico. ¿Sí? Sí, Re poquito. Qué impresión. sí. Te digo cómo fue. No, igual fue, no sé si fue parálisis de sueño, pero te cuento. Me estoy por despertar, supuestamente me Sí. estoy por despertar. Y estoy acostado. La tortuguita. Nos reímos de los Me audios estoy que por mandan. despertar, me estoy por despertar. Pará, este es un zarpa, hacker. Me estoy por despertar Quiere hablar y en cuando, serio. cuando me quiero levantar, tengo las manos, los dos brazos estirados. Ah. Sí, Y siento como que, ¿viste del borde de la cama? ¿Qué te Cuando hace? te queda la manito afuera, sí, que me agarran así, tuki. sí. Y cuando quiero mover la otra, me agarran también tuki. Toki, toki. Y me agarran de los pies, de las 4 extremidades, digamos, me agarran. Cuando que yo me Ay. quiero levantar, siento que no me puedo levantar y fue un instante.
Me quise levantar, me asusté de que no me pude levantar y me desperté. Wow. Y ahí me levanté. Eso, no sé si fue parálisis de sueño, pero fue como que me quise levantar y no pude. Sí, Aparte lo sentí pero tonga, lo sentí como que me agarraron de así y no me pude levantar. No, a mí me pasó de tener conciencia, de tener los ojos totalmente abiertos, de sentir dónde estaba ubicado en tiempo, en espacio, en mi habitación, todo, y sentir que de los pies de la cama algo empezaba como a subir. Hay toda una teoría. Sí. Y yo igual, y en ese momento recién me había separado, yo notaba que estaba vibrando, viste, bajo, que estaba en un momento malo Sí. anímicamente. Por eso creo que también viene un poco ligado a esto. Claro. Y bueno, sentía que esa presencia hasta que en un momento la tenía acá en el pecho, y ahí es cuando yo me quiero mover y no podía. ¿Le viste la cara? No veía nada. Yo notaba una presencia, como era todo oscuro. Yo tengo una que es muy flashera. Sí. Y ahí es como que... ¿Lloraste, Ari? No. Quería gritar, quería hablar todo, pero lo que sí yo veía, viste, o sentía que mis ojos iban para todos los lados de la habitación. Y hasta en un momento, bueno, como que eso desapareció y ahí como que pude reponerme. ¿Y sentiste cuando te despertaste? Es que yo no estaba para mí dormido. Claro. Te hace creer el cerebro que no estabas dormido, pero en realidad sí estabas dormido. La historia de parálisis de sueño, vos estás viendo tu habitación y estás viendo todo lo que está pasando. Exacto. Te ves dormido en la cama. Y lo loco es que vos te querés mover y no podés. No podés, es muy con los raro. ojos abiertos. Queremos escuchar a la Sí, a ver gente. si alguno tuvo... Alguien que se cope, mande audio. Tengo una muy flashera de cuando era pibito. Lore había A puesto ver. recién, que ahora no lo encuentro el mensaje, había Queremos puesto que escuchar ella audio. le pasó Audio de la gente. Lore tenía que estar acá. Che, y también... Impresiones digitales, pone Sí, que hay un Saya. octavo continente que está sumergido, no recuerdo el año, pero se descubrió hace 4 o 5 años atrás. Ahí tenés mundo ¿Cómo es? conspiranoico. Tremendo. La info que tira Saya. Tengo Mandale una... un beso a Saya. Vamos a Tirá mandar más Un beso, Saya querido. Que nos ve siempre. Sí, qué fenómeno. Saya, Gracias, fiel Saya. seguidor, Saya. Tirá Yo- más data de esto. me Emprendedor interesa. consagrado, Saya también. También, Control P, ahí en calle 11, casi llegando a Mitre. A mitad Media cuadra de Mitre. Media cuadra de Un Mitre. toque. Que nos hizo los stickers. Todo lo Ay, que es qué genio, acá gráfica, ahí, Saya. Hay más, tenemos que pasar a buscar más porque quedaron más pendientes ahora. Hay más para Si llevarse. lo ves por Verazategui pegado en algún lado, escanea el QR y suscríbete al Esa. canal de Imperts TV OK. El primer Vamos, stream queremos de interacción ahí con la Verazategui. gente que nos está viendo, que manden audios, que nos escriban. ahí Acá en está, YouTube. capítulo verde, pone, bueno, che, me estoy ocupando de mi vida. No puedo estar en todos lados, gordo, te pone. Era- Sí, pobre Lore. Lore, vos habías puesto recién que a vos te pasó, ¿qué? Lo del la parálisis del sueño, tremendo. Horrible. Es tremendo. Te tiro una así que no sé que si estaba dormido o estaba despierto. te Esa, interrumpimos. tema Contá. que no sé si estaba dormido o Sí. estaba despierto. Era medio pendejo. Teníamos dos habitaciones en la casa. La casa de mi viejo no es tan grande como ahora. Me despierto así, escucho unos ruidos en el baño que estaba así al costadito. O sea, yo estaba acá, mi cama acá, y al costadito se escuchan unos ruidos. Entonces me despierto, levanto los ojos. Alf venía caminando No. para donde estaba yo. Te lo juro que era Alf, Ven aquí, boludo. boludo sortudo. Boludo, era Alf, amigo. O era algo peludo como Alf que venía caminando para donde estaba yo. No, El qué horror. pomperito. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo tenía miedo a la noche, porque me pasaba que tenía miedo, me tapaba todo. Me tapaba con la sábana Claro. la cabeza, todo para Todo- no ver. Todo lo hicimos alguna vez. eso. Pero, boludo, me daba mucho miedo. Y después, ¿sabes qué me pasaba también a la noche? Me pasaba, no hay problema, está todo bien, amigo. Me pasaba que en la oscuridad total, o sea, Sí. cuando está todo oscuro, Sí. abría los ojos yo Y veía sombras. y veía cosas en la oscuridad. Veía cosas, pero digamos como que en un momento hasta me asusté, como que me estaban hipnotizando. Esto es real, pero yo me acuerdo porque era pendejo, 16 años más o menos. Yo tengo una para contar eso. Empecé a mirar a la oscuridad y empecé a ver como el rostro de un hombre. Empecé a ver como el rostro de un hombre y yo medio como que me quería dormir, pero tenía miedo. Intentaba cerrar los ojos y lo veía y lo veía con los ojos cerrados. No. Entonces abro los ojos y lo veía como en el fondo al chabón. Sí. Y cuando cerraba los ojos lo veía acá en mi párpado, digamos. Es muy flashero. Sí, sí, sí. Y después veía, escuchá esto es tremendo. Veía dos mujeres, no pibas, pero eran dos mujeres que me hacían así.
Vení. Te lo juro, boludo. Elegante, vení. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro, la que te estaba lo elegante. juro. Amigo, te lo juro que Vos sabés fue una que época que tuve mucho miedo. En la Bueno, oscuridad de dicen dormir que solo. se ve más. Y bueno, yo tengo un montón de casos en mi círculo de amistades. Hay muchas medium y qué sé yo. Y te dicen que sí, que en la oscuridad se ve mucho más. Y que los espejos Sí. son como portales Sí, a ese también lo escuché mundo. eso. Y que hay que taparlos de noche o sacarlos de las habitaciones. Mismo la ubicación de la cama, dicen que nunca tiene que estar la cama, los pies de la cama apuntando hacia la puerta también. Ah, mira. Mira, eso lo voy a tener. ¿Nunca hicieron el experimento del espejo? No. ¿Cuál? Esa que dicen que te mirás. No Espejito, recuerdo. espejito. Candyman. No. No. No, ese está chequeado científicamente porque pasa algo en el cerebro, no recuerdo ahora. Pero dice que te mirás por. Ahora llega el Bruno. Te a la mirás casa. Mentira. Lo Bruno. Chequeable. Te miras en el reflejo del espejo por cierta cantidad de tiempo y tu cerebro empieza a deformar tu imagen. El ¿Cuánto juego del tiempo? espejo. Claro, ¿cuánto Había tiempo? uno que habían jugado unos primos míos que se llamaba el juego del espejo, que te ponías vos y otra persona frente a un espejo y con un espejo detrás, una cosa así, y como que empezabas a ver cosas, no sé, No sé. medio raro. Che, pero ahora Yo que por la estamos en verdad. el mundo sueños. Sí. Pero antes quiero contar otra cosa. Sí. También tuve una experiencia de chico que recuerdo que cuando me iba a dormir yo escuchaba la respiración de alguien al lado mío. Y no era mi hermano porque cagazo, no boludo. estaba. Sí. O sea, como acá, al lado Sí. tuyo, en tu oído. Sentía que alguien ahí había, en la oscuridad, en la negrura de la sombra, Sí. había algo y respiraba. No sabía qué era. Tremendo. Cuestión que le digo a mi abuela muy Darth Vader. Perdón, nos estamos riendo de los audios que manda el hacker. I'm your Es bueno. father. Son internos los audios, no sé si se escuchan. Sí, se escuchan. Se escuchan también. Sí. Tonga, deja de fumar. Sí, Tonga. Bueno, la cuestión que lo hablé con mi abuela muy creyente, Sí. Saya. y bueno, me enseñó la primera vez a cómo se oraba, a hacer un rezo, ¿no? A Dios. Y Ahí desapareció. santo remedio, nunca más. Mirá vos, bueno, ves, ahí Santo. eso era algo. Mirá vos. Pero bueno, Claro. ahora tuve un sueño que yo te lo conté hoy fuera. No lo conté, creo. No, no. No lo conté. Dije, tengo que contar este sueño. Fue feo. Pero tampoco me alarmo porque Es un sueño. es un sueño y no lo sentí como vívido. Hubo otros sueños que sí, por ahí eran más vívidos. Ok. Este sueño yo sentía que estaba como en un edificio donde estaba corriendo porque había fuego por todos lados. Ujú. Y no tenía lugar donde salir, no había escapatoria. Sentía que el fuego me estaba acorralando. Y me desperté de esa manera, fue raro. Estabas cagado de calor, Tonga, sin No sé. Se levantó y prendió el Prendido ventilador. Claro, se te Prendido había fuego. apagado el aire, Tonga. Igual nosotros seguimos teniendo las apuestas con los chicos del tema. Ay, qué hijo de Ay, puta. de caca. Prende el aire, por favor, que hace un calor. Sí, es Hace verdad, un calor ¿Quién tremendo. tiene el control? Ahí está, Allá ¿no? tenía que estar, Ari. Voy yo. Ay, Dios. no, Romy, bueno, ¿vos pero- tuviste experiencias así, paranormales, algo que te ha sucedido? ¿Qué pasó? Yo creo que el cerebro borra muchas cosas, ¿no? También, pues yo tengo recuerdo de haber contado experiencias, todo, y hoy por hoy es como que muchas no me las acuerdo. Y parálisis del sueño también, alguna que otra, sí, así como bastante terribles. Sí, tuve varias. Ahí me pasa, por ejemplo, que mi hija en la habitación, le estoy tapando el espejo, siempre tiene mucho miedo. Y ¿En su habitación? En su habitación tiene mucho miedo y se tapa esto que, ¿no? ¿Viste? Para no tener- Y siempre me pide que le deje las puertas del placar abiertas porque siente que hay algo adentro del placar y yo tengo 3 perras y las 3 perritas duermen con ella, quieren dormir con ella. Como que hay algo ahí. Bueno, Y a veces me hiciste acordar, perdón, Sí. Bruno, pero me hiciste acordar de una compañera cuando trabajaba en el bingo. Me contaba que la hija se despertaba en medio de la madrugada llorando de un grito. Entonces, ¿qué pasaba, viste? Entonces empezaron a preguntarle, bueno, ¿qué es lo que viste? Dices, hay un hombre todo de negro parado a los pies de la cama. Mm. Y se repetía casi todas las noches. O sea, hay un hombre ahí y no había nadie. Y bueno, Tuvieron que llamar. En los llamar ayuda. niños, Los los niños niños. son tan puros Sí. que los espíritus. Perciben mucho más. Sí, sí. Pidieron ayuda. ¿Qué y- hace el hacker? Lo mismo Uno de San la muerte te lo mismo pone. los animales. Aguante Jesús, hacker. Los No, perros. contra Jesús no los vas a poder. perros, los animales, todo Sí. eso. Sí, sí, hay que hacer Yo protecciones. escucho Sí. la 103, ¿cuál es? 9, Sí, la pop.
Sí. Noche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Y ahí Escuchaba cuentan cuando era muchas Vigi. historias del famoso hombre con el sombrero negro. Esa es una historia muy recurrente que le aparece a mucha gente. Sí, sí. En los viejos de la bolsa un par conocen, un par de estos. Bueno. Los pibes se acuerdan bien del viejo de la bolsa. Cuando hablas con que venga ese aparito lejano. Hablando de historias recurrentes, hay hablando con terapeutas que hacen regresiones a vidas pasadas, hay como un patrón común hablando de ovnis y cosas así como raras, que ellas ya saben que vas a contar una vida pasada donde fuiste abducido o donde fuiste intervenido por extraterrestres, por cómo empieza como que todas las personas que fueron abducidos empiezan la misma historia, de la misma manera, entonces es como que hay algo ahí, ¿no? Como... Yo leí un libro sobre vidas pasadas de Brian Weiss. Weiss, muchas vidas, muchos maestros. Ese lo leí, léelo, Bruno, está muy ¿Está bueno? Sí, Lo voy a poner en Spotify. No, te lo presto, lo tengo físico. Ah, bueno, espectacular. Lo tengo que buscar. Está muy Creo que bueno. lo tengo en la mesita de luz, me parece. Bien. Sí. ¿Está bueno? ¿De qué se trata? De esto mismo, de las vidas pasadas. De tipos que a través de la hacen una hipnosis, de la hipnosis van a una regresión. Exactamente. A veces van a una vida pasada, a veces van, no sé, a un momento de tu vida que no te recordás, Exacto. que tenés bloqueado. Cuando nos morimos. Sí. Morimos, listo, murió. ¿Vos decís que reencarnamos en otro ser? Y depende cada uno, depende del camino de tu alma, digamos. Si tu alma necesita seguir aprendiendo. Pero vos crees, y si no necesitas seguir aprendiendo, ¿qué pasa? Yo había escuchado. Ya está, no hay más nada. Gracia divina, ya está, forever. Yo había escuchado. ¿No te vas al paraíso, Gracias divina. ¿Qué sé yo? Te vas. Yo había escuchado. Te ascendés. Sí. Ari. Yo había escuchado, no me acuerdo de quién, una nota. Sí. Es como que tenemos niveles supuestamente de vida. Y como que tenemos que ir viviendo esos niveles y en base a eso como que vamos reencarnando. Como que ahora si estás en un buen nivel, es como que ahora ponele ponele Bruno. Sí. Yo la verdad no tengo nada que quejarme. Esta vida me ha tratado muy bien gracias hasta este momento, ¿no? Porque la hora ese es lo único que sabemos. Sí. Bueno, y el pasado ya pasó, así que no podemos modificarlo. Obvio. Entonces digo que supuestamente mi antepasado algo bien habrá hecho para que yo esté en este nivel bien. Es como El Hoyo. ¿Alguien vio la película El Hoyo? Yo no me acuerdo. No, la quise empezar a ver, o sea, la empecé a ver. El Hoyo, la 1. Y me hizo mal, la tuve que sacar. ¿En serio? No pude, sí. Bueno, viste no que pude. lo mismo esto de que se habla que por ahí, no sé, Si hay mucha violencia, así cosas como... los que tenés cercanos que por ahí, no sé, toca puede haber sido mi hermano en otra vida o mi hermana por ahí fue mi mamá. En todas las regresiones que haces te encontrás, las almas se encuentran. Claro. Siempre, son las mismas almas que se vuelven a encontrar. Ah, pero entonces... Todos. O sea, lo que estoy diciendo está bien, ¿o no? Sí, amigo. Vos decís que te morís y tu alma reencarna en otra cosa. Vos decís que no sabes, Romy. Yo creo que no sé hasta cuántas veces. Hay teoría. Claro. Hay que ver. Gotongi, ¿vos qué opinás? Yo en lo personal lo veo más con el ojo espiritual, digamos, ¿no? Espiritual. De que te elevás y... Yo creo que todos venimos del mismo lugar, donde no teníamos cuerpo físico. Sí. Nos conocíamos como almas. Sí. Sí. ¿Sí? Y creo que toda la fuente esa es la divinidad de Dios. Sí, total. Y creo que estamos en esta vida para no solo transitarla, no para trascender, tener un cuerpo y aprender de ello, tener experiencias, que después de eso nos va a llevar a otra preparación después de esta vida. Eso es lo que yo pienso. Está bien. Bien. ¿Vos, Ari? Yo pienso que reencarnamos. Yo creo que he vivido otra vida. He escuchado historias, no sé, de un nenito que me acuerdo que con 5 años decían qué pelotón había estado en la guerra, qué avión era, dónde se había caído. ¿Alguna vez hiciste una regresión? No. Yo sí, ¿Sí? varias. Me gustaría. Está bueno. Mira, a Reinas de Copas va a venir una chica que es alumna directa de Brian Weiss. Ella estudió en el Mirá 23 y qué el bueno. 24 en el instituto allá en Nueva York con Brian Weiss. Va a venir creo que la semana que viene la otra. Y ella es especialista. Después te paso el dato para que Dale, hagas con ella sí, regresiones. sí, Es sí. bastante Qué genial. bueno, interesante, Romy. Sí. Interesantísimo. Hay un video, interesantísimo. yo no Aparte sé creo que si- debe estar bueno para destrabar un montón de cosas, ¿o no? Está Romy? bueno. Es ¿Sí? terapéutico, es una Claro. terapia. Por eso O sea, me interesa. Sí, Reconocerse. Sí, obvio. Increíble. Obvio. Tongi, ¿vas a decir algo importante? No, hay un como es un dibujo, no es un dibujo animado. Se llama El Huevo, no sé si lo vieron alguna vez. No. Acá, es cortito, yo no sé si el hacker lo va a poder pasar por tema copyright. A ver. Pero le Sí, preguntamos no pasa si nada. lo puede pasar, que lo pase, dura solo 7 minutos. Y si lo, 7 minutos una banda, guacho. Pero creo que A ver, no ¿qué tiene, es? ¿Está bueno? No tiene desperdicio, ¿Está bien el aire? es Sí. hermoso.
¿Es el que se hace presidente y no sé qué? No, No, creo porque que hay uno que es un huevo que se va pudriendo. No, nada que ver. Que es un Explica corto. un poco esto lo que Fucking estamos huevo. hablando. Ah, No sé, que nos dé... Interesante nos dé el lo tema que reencarnación. es interesante. Hasta la venida de Cristo Yo vamos a creo- estar acá. Ven este video y la van a flashear en colores. El huevo. El huevo, sí. Está muy bueno. No sé, hacker, si se Vamos puede a ver, ¿no? vamos a ver. Pero, a ver, hay un montón de teorías. Y terminan siendo teorías porque en realidad... En animales. Ah, ¿Te no gustaría sé. reencarnar en un Hay animal, Romy? no sé. Complicado. ¿No? Las teorías más allegadas al cristianismo dicen que no reencarnás en animales. Las que La tienden- resurrección de la carne, sí. Las que dicen. dicen, pero que no reencarnás en animales. Lo que Ah. dicen las más alejadas, por ahí el budismo y más el hinduismo, dicen que sí, que puede ser. Esos son Pero teorías. ¿por qué no? Si son seres vivos igual que No nosotros. sé. Sería algo muy loco, ¿no? De pensar que porque es el mismo planeta donde vos te morís y el jilguero que está afuera también se Y muere. pasa que ¿O no? ya Sí. ponen en la mesa los niveles de conciencia y la Claro. diferencia entre el ser humano. Por eso digo, las más pobre, lo llegadas- discriminan a los... Y yo te hablo de las que son más allegadas. Claro. De hecho, Brian Weiss es católico, es cristiano en realidad. Y él dice eso, él dice no, o sea, los Que no hombres- podemos reencarnar los hombres, los humanos con los Reencarnar. humanos y los animales con los animales. O sea que si fuiste un perro te puede tocar no sé, una jirafa. Bien, Y bueno, bien, pero contento el perro. pero va coherente con o sea, con esto de la concepción que tenemos los que somos cristianos, con lo que es por lo menos yo, de lo que es la palabra de Dios en cuanto a los animales, al servicio del hombre, obviamente con respeto, que no es lo mismo. Entonces, si el alma, que es un alma que va y viene, Sí. pudiera encarnar en un animal, entonces El animal sería tiene igual alma. al hombre y tendría la misma alma que el Pero el hombre. animal tiene alma. Dice la teoría la Te maté. teoría Dale, cristiana. Ariel, tirate, jugátela, loco. Para mí Esta acá te tenés que jugar, papá. Para mí que sí, pero Claro. bueno, como dice Ron, Yo pienso que también que sí. La que antroposofía tiene un alma. dice que tiene un alma que no es tan individual como la del hombre. Es un alma un poquito un más alma más colectiva. moncha. Sí, Es un como alma las más plantas. colectiva. Más colectiva. Versión Manao, Sí, es la coca, pero un espíritu, pero versión. Hermano, y por ejemplo, que los insectos más colectivo todavía, es como que Bueno, habla de ya diferentes niveles. el insecto, de- sí, y la de planta, alma. claro. Claro. Bien, interesante el mundo almas. Es interesante. Cuiden su alma, que es muy Sí. importante. Es interesante. Sí, bueno, voy a estar atento a eso, Romy. A Cuando la de venga las esta- reinas. Sí, Sí, cuando está venga la chica. buenísimo. bueno, Y después, me bueno, pasas la mucho data. de esto habla Rudolf Steiner, el antroposofo que también cristiano, que habla de esto, de esto de las almas más colectivas, las almas más individuales. Y bueno, está para leer hay un montón, en realidad. Sí, muy buen tema. Pero muy- todo, para mí sigue siendo todo teoría, no puedo Claro, como claro. que Hasta que no nos toque Ro, no vamos a poder saber. Claro. totalmente. Lamentablemente. Por más que yo hice regresiones y todo, Increíble pero que es no la vida, sabes hasta gracias, qué punto señores. no es tu mente. Tonga. Qué increíble que es la vida. Estar vivo, ¿no? Sí. Qué importante, ¿no? Gracias a Dios que nos da la posibilidad Dice de que el estar hacker vivo. nos dio de baja Adiós, el- le pido. Hay que... De los hijos y los hijos de tus hijos. Le pido. Bien, ahí apareció. Hacker, dale, hacker. Apareció una- Bien, somos santos. Santo de devoción. Vamos, gracias, Eh. Jesús. Somos todos santos. Ay, Dios, sí, qué felicidad. La verdad que Los guías. momento bajativo. Hoy mi viejo me dice, vino a almorzar, me dice, murió. Oh. Sí, momento, viste, caramelo negro. Como dijo Juan. Caramelo ácido. Murió una prima de él. Sí. Una prima de él, 50 años. Ah, re 50, 50. Le agarró un paro. joven. Re joven. Tremendo. Re joven. Increíble, esta de la vida, te toca la suerte loca. Estás un hoy, día te mañana. cae un palo en la cabeza, Es te así. atropellan, te matan por esto. Por eso hay que disfrutar a pleno todos los momentos. Hoy Ay, estamos, sí, mañana qué no estamos. lindo. No, ahí te El la- poder de la hora. Experiencias paranormales, manda tu audio de WhatsApp. Sí, 11 sí, 38 87 83 62. Queremos escuchar a Y alguien. después en los comentarios, si lo ves diferido este video, porque bueno, en vivo entendemos que la gente está mirando otros programas, pero ya nos van a ver a nosotros. Acuérdense de nosotros, Improx TV. Date cuenta. Tongui, Que nos dejen sus Me comentarios. quedé ¿qué opinás? pensando- Dejanos tu comentario. Ro. ¿En qué Romy? No, acá lo que dijo Saya. Tirá más info del octavo continente. Claro, Me Saya, quedé con nos quedamos ahí eso. medio manija. Me quedé pensando. Y después tenemos un mensaje de Angélica Vázquez que promociona ahí. Nos dice: Aloha Drinks, tragos a la puerta de tu casa. Mira, No vio- Aloha no vio Drinks, que era- Aloha Drinks, tírame una margarita, tírame un daiquiri. Arroba tienda Aloha Aloha. Drinks, Aloha Drinks. Bien, bien. Muy bien, bueno, ahí tenemos a Angélica. Gracias por promocionar tu Aloha Drinks. Ahí está. Sí, Ángela, Angélica.
Angélica Vázquez. Comunicate de acá, nosotros no tenemos problema. Canjes. Canje por un drink en la puerta de tu casa. Me Increíble. Muy bien. Bueno, Bueno, gente, ¿qué más tenemos? Me encantó. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Me encantó. Creo que ya hemos tocado todos los temas habidos y por haber. Sí. Señor, hoy estuvo bastante lindo, ¿eh? Son las Tiramos muchos temas. hoy. 16 y 10. y 5. Sí, estamos para cerrar, Romy, ¿cómo la ves? Estamos. Yo tengo una pregunta así. Ah, mira. Sí, tirame. Ese no tocamos. Oh, Ay, nos faltó hablar de la faltó el pelea. tema de la pelea, De la pelea. boludo. que Jake habíamos Paul hablado- versus Mike Tyson. No la vi. Nada, pobre, era como le estaban dando era como pegarle a un viejito y no se podía mover Mike, boludo, prácticamente. Yo, O por sea, suerte, fui muy contemporáneo de la época. La buena época. Sí, de Tyson y me quedaba, le contaba a Tonga hasta la 1, 2 de la madrugada esperando la pelea. En 5 segundos, 10, pues noqueaba y me quería matar porque yo me quedé despierto hasta esta hora y. Era un crack. Sí. Sí, nos quedamos nosotros también esperando. Ese día fuimos a comer a lo de Dieguito, volvimos y nos quedamos mirando la pelea hasta que llegue el momento. Y Tyson- nada, fue una decepción, hasta mi vieja se decepcionó. Sí. Mi vieja quería que lo cague a palo al pendejo, porque me entendés como la épica, decís que el pendejo medio que lo bardeó, como que lo ninguneó a Tyson. Es Igual que- son amigos ellos, ¿sabían ustedes? Ah, Es que mirá. estaba un poco la controversia esa de decir, bueno, el viejo lo caga a palo al pendejo, el pendejo le ganó a un viejo. Entonces era como que las dos cosas Sí, que era el pasaban- blanco y negro, Exacto, el Yin y el Yang, tal cual. Goku y Vegeta, y así podemos seguir. Tengo un buen dato color que Tyson llegó a tener 400 millones de dólares y hubo un momento que llegó a tener en deudas 27 millones de dólares. O sea, se la patinó todas. Chabón. Sí, no, que tuvo muchos quilombos. Tremendo. Muchos quilombos de divorcio, que estuvo preso. Y hoy en día no sé cómo está, pero bueno, esto obviamente. Pero, Esto le puso un billetín obvio. arriba, Sí, obviamente. se llevó 20 millones de dólares. Ah, bueno, Cuarenta- pagó parte de las deudas. Sí, 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 sí. Con $1 millón te cambia la vida. Oh, Tremendo. Sí. Con uno ya te cambia la vida para siempre. Olvidate. Pagó a menos Imagínate que- con bueno, 20. pero mira, Mike Tyson viene a probar en realidad que si tenés problemas financieros lo vas a tener con 400 claro, millones. tal cual, ¿viste? No hay una base. Se los patinó todos y quedó menos Sí. 27 palos abajo, o sea, Exactamente. tremendo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Curiosamente. Claro, es como que... Pero bueno, que obviamente mal gestionados, una vida muy... Muy desordenada. Muy controversial, Pobre sí, chabón. sí, sí. La historia, la película de Mike Tyson está. Hay algo de... En Netflix, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero hay tipo como una miniserie sobre Tyson. ¿No la viste? mira. No. Es un, Pero sé que es está, una porque la vi el otro día La la película carátula. que banco, ¿qué pasó ayer con Mike Tyson? ¿Qué pasó ayer? Muy bueno. Ah, Mike Tyson, ese personaje Que muy... tiene... Le roban el... Le roban el tigre. Le roban el tigre. Es muy bueno. Muy bueno. Che, hablando de cine, Gladiador 2, ¿alguien la vio? No, Fueron al cine, tengo unas ganas de ir a ver Gladiador 2, Don Tonga. Pascal. Sí. con Pascal, sí. Y Denzel Lo Washington. banco al chabón. ¿Qué este. viene a hacer? Pedro ¿Cómo- Pascal. ¿Cómo tiene que ver? ¿Es otra historia paralela que se desprende? ¿Cómo es la historia de la 1? No sé, vos estás en el mundo cine, no sé bien cómo es la trama. Sinceramente no leí nada todavía de... Ok. Pues yo me quedé con esa duda porque no entendía un poco de dónde salía la... No sé si es una remake, no sé si es... tiene algo que ver con el mundo de... El hijo de Máximo Décimos Meridios, ¿no? Porque murió. Lo mataron a él y a su mujer. Claro, por eso... ¿Te sabes la frase completa de Máximo Décimo Meridio? ¿No la podemos poner, hacker, para despedirnos? que dice, Por hoy nomás te lo pido. Tremenda. Soy Máximo Aurelio, hijo de... No sé qué. No, yo Tengo- soy tengo Máximo uno. Décimo Esperá, Meridio. quiero poner uno. A ver. Poné, hacker. Acá, ponelo acá el micrófono. Legiones Félix, leal sirviente del único. Pero el loco es... Tenés que mostrar el video. A ver. El loco arriba de un caballo, ¿ves? No se ve. No. Un caballito. Ay, no, me muero. Ahí tenés. Muy bueno. Ah, mira, dice que es la historia, la secuela. Ah, es una secuela entonces. Vuelve con un nuevo rostro ¿Qué para el secuela? Que sigue protagonista. a la 1. Después de la historia de... Claro, pero aparentemente es el mismo pibe El con hijo. otro rostro. Dice, vuelve con un nuevo rostro. ¿Qué onda? No, un nuevo rostro para el protagonista. Claro. O sea, otro Ah, otro protagonista. protagonista. Claro. Ah, pero sí, está muerto Máximo, no puede ser Claro, secuela. por eso, no puede Exacto. ser. No puede ser. Qué raro. Para- Y capaz que sobrevive Máximo. Ah, no, porque lo entierran a No, Máximo. claro. por Al hijo eso. también lo habían matado, ¿no? Sí, al hijo Todo, lo matan y a la todo. mujer la matan. Quizás le dieron una vuelta soy de tuerca esposo ahí. De de una hermano mujer perdido. asesinada. un hijo asesinado. El hermano perdido, una cosa Poneme, medio así. poneme el clip entero de cuando le dice soy Máximo Décimo Meridio, hacker.
Pedro Pascal, Denzel Qué buena, Washington, qué buena película con- esa. Qué buena película, Sí. la quiero ver, es muy triste. Cuando vas tocando así la hierba, viste que va caminando. Sí. Yo lloré, me acuerdo. Sí, yo también, se me cayó un toque, Es un muy lagrimón. fuerte. Pero Sí. tengo ganas de ir al cine, no sé si voy a ir hoy al cine, Tiene ojo. unas perlitas también la película, no sé si... Joaquín se enteraron. Phoenix trabaja muy bien también en esa película. Bueno, La 1 sí. Ah, qué- Tremendo. bueno, de Qué hecho, enfermo. ganó el Oscar con la del Guasón. Tremenda. La- O sea, el Guasón también. Sí. La No, película de Gladiador tiene perlitas. A No ver, les puedo decir en qué minuto, sí, pero hay un flaco de producción que está con jeans y va pasando el cable detrás de escena. se ve. Se ve. Después hay una parte de una lucha que Máximo está peleando también con la espada y la espada se dobla porque es de goma. Claro. Ah, es retrucho entonces. Ah, ¿qué? ¿No es verdad esto? Pasa en Hollywood. Tal cual. Si pasa en Hollywood, le puedes perdonar cualquier cosa. ¿Qué películas vieron últimamente? Así que. Yo terminé de ver El Pingüino, me encantó. Mirá vos. Me falta el último capítulo del Pingüino. Vas a... Ah, Me la falta el serie. último. No, ¿Vos, no te puedo Romy? decir nada, ¿Película, no te puedo serie? decir ¿Estás nada. viendo algo últimamente? vas a No, flipar. hace mucho que ¿No? no veo. Tengo un montón de... Quise empezar a ver, me pasa esto, empiezo a ver la película y me interrumpen y no puedo. Ahora empecé a ver... Me vi la serie de Romper Máxima. el Círculo, me recomendaron. ¿Romper el círculo? Sí, la empecé a ver una con esta piba que es súper bonita, Blake Lively. Ay, no sé. No, no la tengo. ¿Qué es Netflix? Netflix, sí, Rompiendo el Círculo. ¿Es la- española? No, Ah. es yankee, digamos. La mina es la esposa de, bueno, ¿cómo se llama? Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds. No me acuerdo. Bueno, No, es no re la tengo. bonita, re famosa la mina, la ven, la reconocen. Me la recomendaron, es nueva la peli. La quise empezar a ver, llegué hasta los 15 minutos, la tuve que parar porque ¡mamá! Y así sigo. Claro. Así que hace mucho. que Están no. muy a full con la serie de Cromañón todos ahora. Sí. La vi como recomendada. Sí. Sí, no estoy preparada todavía vi, Lau la vio toda ya. Me No falta. No estoy Vi preparada 3 todavía. capítulos. La viví muy de cerca. 3 pero bueno. capítulos. No estoy. Cruda. Cruda, al principio. sí, ¿Vos sí, lo sí. viste al principio? Y no, mientras Lau miraba que yo estaba haciendo cosas, por ahí me enganchaba un poquito, pero no la vi No, toda. yo la vi Pero muy bueno, de agarré cerca. justo la parte esa que están ¿Ustedes ahí. estuvieron en el Cromañón? boliche. No, no estuve en el lugar. Ah. No. No. Yo he Che. pasado, pero no. Podemos yo hacer tuve- spoiler que se está gestando un nuevo programa Sí. para el verano en Improx. Sí. ¿Cuál? De cine y series. Ah. Vamos. Ahí hablar de a Cristian Cuello lo Qué difícil. a Cristian Cuello lo veo bien, Chris es una Sí, biblioteca sí. de cine. Estamos Hablando con él. contenido. ¿Y hablaste con él algo o no? Falta el equipo todavía. Pero primero estoy armando el contenido como para ya arrancar y armar la selección. Aparte Muy hay, bien. hay mucho material Hay con todo lo que hay hoy en día en Y con lo editor que es Tonga, para él es más sencillo, porque Claro. va editando su propio contenido y lo va haciendo. ¿Entendés? No, está buenísimo. Está bueno. Ese va Genial. grabado, ¿no? Va a quedar- Va grabado. Sí. Sí. Está bueno, está bien tener como una. Obvio, un algo abanico. ahí, sí. Claro, Sí, que Improx grabado. no sea solamente Solo vivo. stream, exacto. Claro. Es buena, es muy buena. Sí, con Bueno, la Nachito idea con estamos los chicos del planeando. pádel también es más o menos esa. Pero bueno, estamos complicados. Estamos complicados también porque estamos en una fecha, viste, ahí que Sí, mal, re complicada. mal. Bueno, pero las vacaciones, No, pero cada uno. nos pasa porque no hay torneo, Ah. ¿viste? La gente está ya como A comienzo del año que viene. claro, Arranca es con para todo. explotarlo todo. Pero bueno, algo tenemos que hacer igual, tenemos que Sí, sacarlo total. al aire y empezar más o menos. Y por lo menos prepararse para todo lo que viene. Obvio, ¿Qué conlleva de esto de hacer Obvio. contenido? No es fácil hacer contenido. No, obvio parece fácil hacer contenido, pero no es fácil para No es nada. fácil. Salir, dar la cara, hablar con alguien, no tener vergüenza, que el contenido esté copado, bien filmado, bien grabado, bien editado. Tal cual. Y Esto aunque es todo un vos laburo. creas- y aunque vos creas que esté copado el contenido, no significa que eso Llame. impacte en la gente. Claro, obvio. La No. gente tiene la última palabra, siempre. Total. Sí, Lo que es contenido totalmente. siempre tiene la última palabra. Totalmente. Y mismo cuando tenés como Mundo Pádel o como pasa con las chicas del Hacerse Cargo, Reina de Copas, que son nichos muy específicos, tenés como un tema que ya lo venís planeando hace una semana y venís hablando de ese tema y vas bajando cosas y, o sea, tiene como... Hay mucho atrás Obvio. de la preparación. Sí, tal cual. Sí, por ahí hay está- nichos que son más grandes en cuestión de acaparar gente, no sé, infantil, por ejemplo. Te Claro. pones un payaso en vivo y rompe el pie se entretiene. Luli Pomplico. Pero Hay cada programa ahora para los chicos tremendo. Hay una pibita que habla y que se mueve así, ¿no la vieron? No. No es Luli Pomplico. Una morochita, es una media dominicana, que Ah, son no. dominicanas, que la madre tienen todas las teclas de Ah, xenón, todo botox, Sí, ¿no? y hablan todo así, las pibitas y se mueven así Ah, no, y caminan así también. Yo lo que veo mucho, que me pasó con Joaquina, que con Toto no lo viví,
que hay muchas programas de YouTube de nenes que como que los pibes están en su casa y arman el programa ahí los padres, ¿viste? Sí. Y te muestran la casa de la muñeca y Sí. se pueden a jugar con eso, con la pileta y son millonarios, ¿eh? Porque Sí, sí, tienen sí, sí. millones de visualizaciones. Sí. Re loco eso. Sí. Sí. Muy loco. Hay Yo unas que tuve son una- brasileros, unos rusos. Yo tuve una época que era un canal que tenía, tuve 2 videos nada más. Mirá Que yo qué le loco. grababa a mi hijo su mundo Playmobil, ¿viste? Como que ¿Y tenía repercusión o no? tenía, sí. Después, bueno, él no quiso que le grabe más nada, pero bueno, Está bien. sí. Se quedó en el anonimato. Quedaba. Sí. Le hice una vez, tengo un unboxing de él, de Lego, que el pie como que se puso a hacer mundo Lego. Hay unos brasileños que son hermanos, Es- que ahora están re grandes los pibitos, pero nada, vos veías donde vivían, viste, los vehículos, la casa de los padres, mucha plata. Pero No, hay, no, hay los como youtubers. pequeños munditos. Sí, ¿viste? hay un pequeño El mundo mundo ahí. Lego es tremendo, la gente como te saca, te arma el Lego, después Lego les manda cosas para armar y siguen y paca, no paran y... Bueno, los youtubers se basan mucho en eso, viste, en que mostrar un producto que te lo manda la empresa, vos Sí. lo Sí, 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 mostrás, sí, sí. lo describís, lo probás, eso está bueno. Che, lo último para Sí. cerrar esto, para cerrarnos el tema cine, Sí. están todos con una serie que se llama Front Ah, no, o From. no, ni idea. No, Es una serie nueva. ¿Vos la escuchaste, Tonga querido? No, con esto que estoy estudiando ya... Dejé de ver. Sí, hasta por lo menos diciembre ya va a ser mi mes de que me voy a poner al día en todo, en todo. Así que... ¿Cuál fue la última película que fuiste a ver al cine? Pará, hacker. Es un montón. La Ah, de- From se llama. Así from como desde... Sí, exacto, From. Ok. From, como de... Desde. From, claro, entiendo. Yo entendí No, que no, decía no. front con Yo NT. también pensé que era Sí. Front, Ah. pero era From, es From. No, no la tengo. ¿No te acordás qué película, la última película que fuiste a ver al cine? Mira, si no me equivoco fue la de Batman, con el pibe este del... La del pingüino. Con pero- Jack- con Jack- con Jack Nicholson. Tenía 20 años, chaval. No, el chico este de... Nunca me sale el nombre. Robert Pattinson. Pattinson. Linda película. Buena película, muy buena. Una de las mejores de Batman, te digo. Ah, ¿sí? Iba medio Sí. así como reticente. Es muy, pero- muy oscura esa película. Sí, muy me oscura. encanta. Me pareció una muy buena, me pareció. El Caballero de la Noche, obviamente. Bueno, Sí, sí. todo lo que sea Christian Bale. Yo hice From. un trabajo por la universidad, lo tengo ahí en mis redes sociales, en YouTube. Es un corto Ah, documental. sí. Había un loco en La Plata que también que estaba Batman Solidario. Batman Solidario. Sí, ¿No lo ya- escuchaste nunca, Romy? Ese, el chabón va a los hospitales, lleva... Sí, no. re loco. Sí, sí, sí. Bueno, después te mando el link para que veas. Muy bueno. Batman Sí. documental. Batman Ah, Pero bueno. aparte el traje... Sí, el posta, Sí, posta. no, el... El flaco de los nació 60. de aquella... Ese estaría bueno para hacer una entrevista, Tonga, al Batman Él Solidario. está retirado, ya no lo hace. Pero estaría bueno traerlo. Estaría Pero bueno. estuvo mucho sí, posta, tiempo Bru. como récord. Colgó la batiseñal. Mirá Se metió en la vos. baticueva, no salió. Claro, no sé. Chao, se fue terminó. la- Se le rompió la batidora. No, claro, yo la última película que fui a ver creo que fue Intensamente. ¿Al cine? Ah, bueno, pero no hace mucho. No, pero todas películas para chicos. Claro. En realidad. Oh, al teatro Romy. sí, al teatro voy. Pero no. Al tremendo. teatro, ¿qué fui a ver lo último? Ah, fui a ver. Ah, vos no lo vi. Fuimos a ver la de vos. Estos. Yo no consumo teatro. No me acuerdo. Creo que tipo monólogos, ¿viste? Estos que no Claro. tocan. Sí, Rada. Tipo stand-up. Sí, a Rada no. A Martín Bossi lo fui a ver muchas veces porque me gusta mucho. Me Martín encanta Bossi. One Rage. One mirá. Rage es muy bueno. ¿Lo escuchás? Fui a ver uno que se llama Juanpi González. Que el Mirá. chabón se pone una peluca roja y hace como de esta loca, la psicóloga que habla todo de sexo, que no me acuerdo del nombre. Rampoy. Bueno, Alessandra esa, Rampoy. a esa fui a ver, a ese fue a ver. Sí. Ay, no lo tengo ese. Sí, y después al otro, al alto, que es de Mar del Plata, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora justo. Bueno, no importa. No importa, Ya no me voy a importa, acordar, pero no sí, importa. estoy muy en esa, ¿viste? Está De bueno, el los- teatro es lindo. Sí, es Y ahora en lindo. el verano que meten algún, viste, no sé, el circo del mago Gandorcha. Sí. Viste que te Te dice, lo quiero ir arman. ahí, papi, quiero ir ahí al Tengo- cirquito tengo- este, el del mago Gandorcha, quiero Escuchá, ir. tengo, Ahí, lo tengo una tenés. historia en Santa Sí. Clara del Mar. Un día pasamos, había un circo ahí en una plaza y Toto tenía 5 años, 6. Ya Sí. estaba de novio con Lau. Le digo, Lau, ¿lo llevamos un día a Toto al cine? Al circo. Sí, dale, vamos a llevarlo. La que te cobraba la entrada era la malabarista. No, Había todas sillas de plásticos ahí de tierra, pero bueno, fue una experiencia linda. Claro, era un Es cirquito. el verdadero Sí, circo, sí, el sí, posta, sí. ¿no? Tipo, después viene el
¿Llegaron a ir al circo con animales ustedes? No. Sí, pero yo era no. chiquita. Al circo, Sí. ¿qué era? El circo rojo. La verdad que antes estaba permitido, Claro, los animales, claro. pobrecitos, los tenían ahí, que hijos de puta. Acá en el Auchán estuvo el circo de Flavio Mendoza hasta hace poco. Hasta hace poco, sí. Ahora le yo no pusieron fui. cancha de pádel ahí. Ahora, sí. No estaba el... Pero lo Hay arman cancha del de otro pádel por lado. todos lados, Sí. qué negocio. Sí. Sí, veo por todos lados. Che, ahora. Robo, ¿qué te iba a decir? Flavio Mendoza no estaba en el show. Sos terrible. Sos tonto. Sos tonto. Flavio Mendoza no No actuaba. estaba en el show. Claro. Acá te dicen el de Flavio Mendoza, te pasan un cartel de Flavio Mendoza y listo. Tiene días que aparece. Pasa que bueno, ¿viste? extravaganza, ¿viste? Era como que Claro. te venden Sí. todo ese humo. Extravaganza es el Cirque du Soleil. Pero Tal hay, cual. bueno, hay talentos argentinos Sí, en el sí. circo. En el mundo circense, Sí, el Cirque du Soleil está bueno también. el Cirque du Soleil Sí, es bueno. es bueno. Iría. Sí, ¿Sabes sí. a dónde iría ahora cuando pegue el salto dentro de un par de añitos? Al domo. Al domo este que está en Estados Unidos. Al de Al Las domo Vegas. S2, el huevo S360. Ahí Ese estuvo, nuevito. Ahí estuvo, Qué Yu- guay. estuvo Yu- Inauguró YouTube. estuvo Lo vi YouTube. el video de- Con Tonga, Estuvo fui- YouTube. con Tonga la fuimos a dar a La Plata, Yochu. A YouTube, Buena claro, banda. cuando vino a La Plata. El sonido Buena banda, impecable, YouTube. El sonido es tremendo. Mirá que estábamos en la otra punta y se escuchaba como que estaba ahí nomás Ahí. bueno. Hacker, ¿me pones Electrical Storm de YouTube, por Para- favor? para cerrar. Para cerrar Sí, te vamos, pedimos vamos. fuerte Electrical Storm Por de favor, YouTube. vamos. O sea Puede que ser, vos me lo querés podés ir a poner. Las Vegas, al domo. Sí, voy a ir a Las Vegas, esto te lo firmo ahora, te lo confirmo, Muy voy a ir a bueno. Las Vegas. Me parece un lugar increíble. Es boludo. lindo, Me no, parece no, a un mí no me lugar mandó, Lo que tremendo. pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Yo fui a Las Vegas. O sea, está bueno. No es que tipo, es mucho casino, todo adentro, casino, mucho borracho, todo por la calle. Viste todo. que hay un paralelismo importante en lo que es la gente ahí. Hay gente, pues, obviamente de mucha plata, Sí. y después hay gente que vive en los tipos Sí, subterráneos, muchísimo, en los huecos. muchísimo. Re Cuando loco. cruzas, porque las calles las cruzas gente por rata. abajo Sí. o por arriba, Sí, no a mí- cruzas las calles por Sí. las veredas, tienes puentes y ahí está lleno de gente viviendo, tiene de todo, o sea, no Sí, no, obvio, como en todos lados, pero... Como la Está película bueno, de. ¿Qué pasó ayer? Ya lo mencionamos dos veces, que van al Caesar La de Palace. Schwarzenegger. Al César. No, Schwarzenegger no, la de Stallone. Esta que tiene un casco, ¿cómo se llamaba? El Vengador del Futuro. ¿Esa? Esa. Sí. Que está la gente rata viendo a la gente pobre. Ah, abajo, sí, y sí. todos los- ¿No es el juez esa? no. Claro. El juez, Sí, ah, pero es la que sí ven el todos juez. abajo de la Hacker, ¿pusiste el tema? A ver. no. Tranca, porque Electrical Storm. censura el Electrical video, te dice. Storm, No, por ahí. te dijo Dale, no. Te Hacker, dijo pone- no. No, dale, sí, así Qué hacker cerramos, de dale. mierda, hacker, boludo. dale. Te vamos a echar a la mierda, Dale, vas a ver, porfa. boludo. Dale, 10 poné. segundos creo que no toma. 10 segundos no te agarra el copyright. Claro, un toque. Dale, hacker, bueno, está bien, no, ¿sabes qué? Pará, te iba a decir algo de... Ah, que la mencionamos dos veces la película ¿Qué pasó ayer? Algo hay ahí, Sí, ¿qué Algo. pasó ayer con Tyson que le da la piña a este Calafatakis? ¿Cómo se llama el actor? El Ponja, el. No, el Colorado, el que se para con una bolsa del pan así y dice... ah, lo mira el rubio y le dice, ¿vos vas a venir así? Sí, dice. Who let the dogs out? Who. Muy bueno, qué buen personaje ese. Cuando canta el Ave María, que parecía que había una corista, no sé qué sería, pero era el I chabón can cantando. feel it in the Sí, air. es buenísimo. Es buenísima, Muy qué bueno. buena Sí. película. Y van al César Palace. Entonces cuando llegan ahí a la caja le dice, ¿este es el César Palace? Sí, dice, "Este es el César Palace. Acá vivió realmente vivió el César acá. Tremendo. ¿Cómo? Dice, claro, si acá vivió el César. No entiendo qué me dice. Ay, digo, qué personaje loco ese, Ay, no, Después, es tremendo. buen personaje ese, buen actor. Sí. Sí. Entre 12 lechos, ¿la vieron? No, Sí. yo no ¿La vi. viste vos? Sí. Mi hermano me dijo que es una genialidad, Es no una la vi. genialidad, No es la una vi. genialidad. El chabón es un genio. Es un genio. A ese posta. chabón lo iría a ver, tipo, si hace stand-up o si llega a venir acá, lo iría a ver porque me parece un actor de la hostia. Porque aparte en esa serie, no entendés posta, porque aparte toda la gente que va a las entrevistas son actores de la hostia. Entonces vos realmente no entendés si están actuando o el chabón realmente les así, está claro. haciendo- Lo que sí vi una parte, Romy, puede ser que está Brad Pitt Sí. y el chabón le dice... Se le ¿Qué pone- se siente? Dice, ser que todos te hablen de tu belleza y que no seas tan buen actor, una cosa Se así, le o que pone estés del orto. sobrevalorado. Sí, y el la- chabón le escupe un Se chicle. le pone puede ser. del orto, sí, Brad Pitt se le pone de culo ahí, lo empieza, o sea, es tremenda, es muy divertida. Muy buena divertida. película, muy buena Esa película. Esa sí. serie es muy divertida. Entre 12 lechos. Bueno, Sí, bueno, tremendo. es el momento, Bueno, es gente. ahora. Es ahora. Es ahora. 16 y 23. Romy, ¿quedó algo? Mañana, Reinas de Copas.
Mañana es miércoles. Mañana es miércoles. ¿A qué hora, Ro? A las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 11, Reinas de Copas. Viene Bren de Villaflor, que es nuestra columnista invitada de un miércoles o sea, el tercer miércoles de cada mes, que viene aparte a cubrir a Nuri, que está de vacaciones. Ah, claro, la Peque está de vacaciones. Y el miércoles que viene, o sea, el otro miércoles también viene Bren, porque tampoco está Nuri, o sea, que vamos a hacer las... El viernes, Ari, si vos vas a estar, va a estar mi tío Edgardo, el hombre que más sabe de seguros. ¡Ay, no, que me tiene una muero! cartera de seguros increíble, trabaja para muchas compañías. Lo vamos a tener desde Tandil, porque es desde Tandil, así que lo vamos a tener En vivo. diciéndonos todas las dudas que tengas Eso de con seguro. respecto a Las seguro mando. de vida, seguro de autos, si Mando te dudas. cagan, si no te cagan, si te cubre, si no te cubre, qué pasa cuando chocas así, qué pasa cuando chocas así. Perfecto. ¿entendés? Así que el viernes, Robo, ¿estás el viernes? No, yo viernes, Radio Bots 102.9 ¿A qué hora está en Radio Box? de 2 a 4. De 2 a 4. Sí. Vamos a ver si la chica de la capitulona Dale. va a poder, si puede estar, y si se no, copa. alguna participante vamos a conseguir Tal cual, seguramente. tal Dale. Tengo algunas chicas que quieren venir al stream, Gente, pero no sé si da para mañana es traerlas. un día, acuérdense, recontra largo. Termina tarde porque tenemos Reinas de Copas que arrancan a 9:30 de la mañana. Después a la tarde no hay. ¿no? El arte de vivir. Después no tenemos Hacerse Cargo. Hacerse cargo las chicas Y de el las arte brujitas. de vivir que también a las 9, ¿no? A las 9 de la noche, Mirá más vos. o menos, ¿no, Hacker? ¿Y dando cátedra? El viernes. Che, tiene buena ok, repercusión ok. el arte de vivir, por lo que estuve viendo. Muy buena repercusión. Yo lo vi, el programa estuvo lindo. Trajeron a 2 invitadas muy piolas. Obviamente es muy de nicho, ¿no? Es Obvio, una temática muy obvio. específica. Pero las chicas que hacen el programa no son chicas que viven o se dedican a enseñar meditación. Son chicas de la 3D, es decir, que Claro, están, exacto. claro, Que viven una vida normal como nosotros, pero tienen el yoguismo tiene una ahí como. empresa, o la otra trabaja para una ¿Alguna empresa está de buena? seguros. Ah, joda. Viste que estoy en búsqueda de señoras. De las 4. Seguidoras orgánicas. Señora. Claro, eso te... Te joda. No se crean todos. Y son chicas que, bueno, que transmiten sus conocimientos para estar mejor en este mundo, ¿no? Para poder estar mejor en la 3D, digamos. Total. Está buena, me gustó Total. mucho. Hicieron una meditación en vivo, estuvo muy linda. Exacto. bueno. Ya va a volver todas las secciones que había antes. Le decimos, este es un De a horario poquito. medio especial. El pibe de Cheque está con temas de la madre. Le mandamos un beso a Patrick que se recupere pronto. Nachito está de vacaciones. La piba, la chica de los perfumes también está ahí acompañando al pibe Cheque. Tenemos que quizás prontamente se venga una nueva columna de deporte. Sí. La columna de deporte, sí. Ya la vamos a traer con mi invitado Bruno Godoy, se llama. Bruno Godoy, otro Bruno. Bruno Godoy, vamos a tener una sección de deporte, pero Afilá el Hacha va a seguir. Diosa Álmica va a seguir con su columna, como siempre. Capítulo Verde va a seguir. Choque Cultural va a seguir. Y así nos vamos a ir desarrollando. Pasa que estamos en noviembre, nacimos en una época Es complicada rara, esta Improx época. TV, date cuenta. Pero vamos a seguir haciendo cosas para crecer. ¿Cómo viene el verano de ustedes? El verano hasta las bolas. Hasta las bolas, ¿no? Yo enero me quedo Joda, acá joda. hoy estaba hablando, me parece que me voy en febrero, pero en 10 febrero. días, tranqui. Está bien, está bien. ¿Ustedes? Yo estoy con proyectos como que Sí. las vacaciones están medio en segundo plano. Sí, las vacaciones, no. Yo necesito irme, Yo sí, yo me mínimo voy. 10 días. Yo me voy una a semanita me voy a me ir. voy de la Sí, cabeza. Sí, yo también. sí, a algún lado. Yo Acá al país o afuera, vamos a Yo ver. meto playa. Esa, muy Sí. bien. Yo soy amante de la Yo playa. también. Yo creo que me voy a pasar las fiestas. El hacker con todo lo que está cobrando mínimo lo ves en No, Tailandia. en- La semana que viene, con toda la que está juntando, En las la Islas semana, claro, boludo, te saca una fotito ahí en París comiéndose una medianulita. Bueno, gracias Bequín, como siempre, nuestro principal sponsor. Gracias por seguirnos, gracias por ser parte de esta comunidad Improx TV. Que hace que esto sea posible. Sí, por favor, gracias Bequín, gracias Bequín. El pibe Cheque y Nachito le mandó un beso grande a Jime, que está arriba, la tesorera, la chica de las recetas fáciles también, no se olviden de Jime, la chica de las recetas fáciles. A Leandrito del Galpón de la distribuidora también, a Leandrito y a Seba y a Mati. A todos los pibes, un beso enorme, los queremos. ¿Ro, quedó algo? No, estamos bien. Un saludo Listo. a todos los que me conocen, ahí que están en vivo viéndome, a mi viejo, a mi vieja, Laura, a todos mis amigos. todos los que mandaron conocidos, mensajes. A todos los que mandaron mensajes, sí, que estuvieron ahí, a mi hermana, Juli. Muy Un bien. abrazo grande para a todos. todos los que mandaron audio. Muy bien, Mandaban, Juli. sí, Sí, sí. muy Poneme bien. el tema, hacker. Ponemos un Saludos toque, a la 10 gente de Barrio segundos. Vidrio, guacho. ¿Eh? No te lo va a A la poner. gente del barrio del vidrio. La gente de Barrio Vidrio, saludos. A la Sí, gente. hasta acá llegamos, gracias. Gracias Chau, a chau. todos. Chau.